Pero tranquilo, no temas, estás a salvo. Este es un canal cristiano. Estamos en contra de las drogas, de la violencia y a favor de Jesucristo y el amor. ¡Jesucristo, te quiero, mi niño! La sirvienta dragón de Sakata Gintoki, lo bueno es mejor en pequeñas cantidades, calidad antes que cantidad, por Awitez 02. Afortunadamente Hijikata junto a Umibouzu habían logrado detener el mortal tajo del peli plateado, todos miraban confiadamente como Umibouzu los remataría en pleno aire, pero, pronto el terror se apoderó de todo por lo que veían. El cuerpo calcinado y magullado de Gintoki estaba cubierto por extrañas marcas moradas como si de tatuajes se tratase, y lo peor era que aquel tremendo estoque del bokuto de madera había obligado al viejo Yato a usar toda su fuerza para detenerlo, pese a que contaba con la ayuda de Hijikata, quien se encontraba en las mismas circunstancias. No conforme con que detuvieran su ataque, Gintoki giró sobre su propio eje, propinándole a Umibouzu una segunda estocada con más fuerza, al girar con tal velocidad que el cuerpo de su enemigo fuera azotado con el piso, impresionando a los demás. Obviamente ninguno de los presentes se iba a quedar quieto. Rápidamente un filo venía por la espalda de Gintoki, quien lo frenó a tiempo utilizando solo sus dientes. Sostenía el frío acero en su boca, mirando con desprecio hacia Takasugi, quien lucía un rostro de estar complacido de poder zanjar las cosas que dejaron pendientes en el pasado. Shinpachi aprovechó la situación viniendo por arriba, mas su fría mirada le duró poco debido al fuerte agarre que sintió en su garganta. Sin remordimiento alguno, Gintoki había destrozado la garganta de su antiguo compañero para luego azotarlo con tal fuerza que el suelo se había destrozado. Pronto todos lo atacaron queriendo frenarlo en ese instante, pero, de un solo batir con su brazo, Gintoki se cargó a todos mandándolos a estrellarse o revolcarse contra el suelo. Lo había logrado con solo fuerza pura, similar a las de los Yato, mas ese movimiento le había abierto la guardia, donde Umibouzu le conectó un poderoso su puño que atravesaría a cualquiera, pero, el Yato fue recibido de la misma manera al sentir como el aire abandonaba sus pulmones al ver como el golpe de Gintoki también le había acertado. Lo raro era que solo el cuerpo del Yato había salido volando. ¿Qué es esto? De pronto tanto su fuerza como su velocidad incrementaron. Es como si me enfrentase nuevamente a Osen. La sorpresa le duró poco, pues Gintoki ya estaba en su delante con espada lista para atravesarlo, mas Kouka lo salvó de una posible muerte al golpear con su paraguas a su adversario, mandándolo lejos contra algunas columnas. ¿Te diste cuenta, verdad? Umibouzu solo asintió viendo como a la lejanía Gintoki salía de entre los escombros como si ese golpe no significase nada. Sí, no tienes que repetírmelo. Poniéndose junto a su esposa, los dos cambiaron de expresión. Al parecer lucharían en pareja contra Gintoki. No acapar en la diversión. Quien mate a ese tonto seré yo. Saliendo velozmente, Takasugi se adelantó hacia Gintoki, blandiendo su katana, que al solo agitarla contra su enemigo esta paró en seco, pues Gintoki la había detenido entre sus manos pese a que su sangre se escurría como el agua. Takasugi. Viniendo a tiempo, Katsura había salvado a su compañero de una posible muerte debido a la corrosión de la sangre del peli plateado. No es normal que haga eso, ¿no? Todos miraban como de alguna manera la sangre de Gintoki ahora era como el veneno. Aquí viene. Dicho eso, Gintoki desapareció de la vista de todos, mientras Kondo miraba a todos lados por donde vendría el ataque. Más pronto sus ojos miraron algo rocoso. Para cuando se había dado cuenta ya era muy tarde. Ni siquiera había sentido en qué momento Gintoki lo había dejado mordiendo el suelo para luego pasar a su siguiente presa. Tranquilízate, estúpido. Hijikata, quien salió al rescate de su comandante, solo recibió un golpe en el abdomen que no pudo ver venir, vomitando grandes cantidades de sangre en el proceso. La velocidad misma de Gintoki era monstruosa para esos momentos. Katsura y Takasugi, quienes venían por detrás junto al par de Yatos, les costaba el poder seguir los movimientos del peli plata. El solo bloquear los ataques de este castigaba los músculos de todos, y para sumar la dificultad debían evitar a toda costa esa sangre que salía de Gintoki. El solo tocarlo parecía que podría matarlos, pues iba mucho más que un simple veneno. La primera de las víctimas fue Umibouzu, quien por distraerse un momento por la seguridad de su esposa, recibió una estocada en el hombro que, si bien no lo tumbó, iba acompañado de sangre con veneno. Sin miedo alguno, el Yato encajó su puño dentro del rostro de Gintoki, estampándolo contra el suelo brutalmente.
Todo mundo pensó que se había terminado, pero, de un poderoso contraataque, Gintoki se enganchó al brazo del Yato con tal presión que lo terminó destruyendo. Umibouzu, preso de la sorpresa, no veía venir el azote de la espada contra su rostro, que por suerte su esposa nuevamente había bloqueado, salvo por un detalle: el ataque nunca había ido dirigido hacia el Yato macho, en lugar de eso. Los fríos ojos de Gintoki se posicionaron sobre Kouka, quien lejos de intimidarse había aceptado el desafío de este. Valiéndose solamente de sus puños, Kouka golpeaba y golpeaba a su oponente. Notando cómo no podría superarla en combate cuerpo a cuerpo, Gintoki ideó por otro plan. ¿Qué pretendes? Como si se tratase de una bestia, Gintoki saltaba de lado en lado con tal agilidad y velocidad que apenas unos pocos podían ver los movimientos de este. Arriba, tarde, fue el grito de advertencia de Kondo, que Kouka no pudo ver venir el tremendo azote de Gintoki con su Bokuto, que le dio de lleno en todo el rostro, mandándola contra el suelo para sorpresa de todos. Al ver cómo la más fuerte de los Yato había caído frente a un simple humano, la rabia de Umibouzu no se hizo esperar, que carente de toda piedad insertó su único brazo disponible en el rostro de Gintoki, mas este contraatacó de la misma manera, aunque lastimosamente varias espadas se encajaron en su espalda, al ser Shinpachi y los demás quienes tomaron ventaja en esa pequeña brecha de tiempo. Ahora, dando la señal, Sakamoto había sacado una tremenda arma semiautomática, que con solo una ráfaga podría dejar hueco incluso hasta la coraza más dura. Presionando el gatillo, una lluvia de balas se avecinaba sobre un maltrecho hombre, mientras que todos se ponían a cubiertos, pero, lejos de huir o acobardarse, Gintoki tomó una espada de su espalda para ponerse a hacer lo imposible. Con gran velocidad y manejo de las katana, Gintoki iba reflejando cada bala de munición que el arma disparaba en su contra, con el pequeño detalle que una que otra se le escapaba. Al terminar la ráfaga de balas, Sakamoto respiraba agitado por cómo tuvo que sostener esa arma para tener el blanco fijado y hacer que cada bala cuente, aunque de entre todo esa humo una bota negra se encajó en su rostro, estampándolo contra el suelo mismo. Se trataba de Gintoki, quien respiraba agitadamente con ambas manos ensangrentadas al usarlas a tal velocidad. No tuvo tiempo ni de respirar cuando otro poderoso puño iba por su derecha. Tu suerte acabó cuando lo atacaste a él. Confiada por lo debilitado que estaba, Mutsu se disponía a dar fin a lo que había comenzado, pero caro le saldría el subestimar la tenacidad del samurái, que carente de emociones le había conectado un rodillazo en todo el rostro que la desconcertó por completo por la brutal fuerza que había recibido en todo el rostro. El castigo para la Yato por interferir no terminó por ahí, pues con uno de sus brazos Gintoki le había agarrado el rostro dispuesto a estamparlo contra el suelo, mas Takasugi no se lo permitiría, que en conjunto con Shinpachi estaban por tajadear al Peli Plata, que, inteligentemente, puso disuadir el ataque de Shinpachi, pero Takasugi prosiguió con el corte solo para darse cuenta de su error. Lo único que había atravesado fue la capa de esa mujer, dándose cuenta muy tarde cuando el Bokuto de madera se encajó en su hombro, más este lo sujetaría para impedirle a Gintoki retirarla, mientras Shinpachi venía por el lado izquierdo de este, hiriéndole de gravedad al cortar con su espada en la espalda de Gintoki, pensando que eso lo derrumbaría más. Shinpachi no sabía en lo que se había metido. Tan solo había logrado llamar la atención de ese demonio que, sin importarle quién fuese, lo atacaría como al resto. Pese a que Takasugi sostenía el arma de este, no pudo con la increíble fuerza que Gintoki ejecutó al sacarle el Bokuto de su cuerpo, dispuesto a cortar a Shinpachi, que en un acto de defenderse puso su espada como escudo esperando parar el ataque, pero el miedo inundó su interior al ver cómo aquel pedazo de madera cortaba su espada y piel como si fuese cualquier pedazo de carne. Los gritos de dolor de este no se hicieron esperar, pues el corte en su pecho no había sido limpio, debido a que la espada de madera le había serruchado el pecho con todo y músculo. Gintoki solo lo miraba como este se revolcaba de dolor y se disponía a atravesarle por completo para darle fin, si no fuera porque pronto dos piernas se encajaron en sus costillas al mismo tiempo con tal fuerza que lo hicieron dar vueltas en pleno aire, dándole la oportunidad a Kamui de atinarle varios golpes consecutivos que ni Gintoki pudo bloquear, dejándolo absorto por breves momentos.
Momentos donde Kouka aprovechó para seguir con la cadena de ataques, enterrando su rodilla en el estómago de este con tal severidad que Gintoki juraría sentir sus órganos salirse por las múltiples aberturas de su caja torácica, más los motivos por los que luchaba no eran tan vagos como antes. Pensando que lo acabaría en el siguiente movimiento, Kouka se disponía a hacerlo pedazos, más la improvisación de Gintoki lo salvó al echar tierra en los ojos de esta, quien solo quedó cegada para ser agarrada por la pierna y ser cruelmente azotada contra el suelo una y otra vez, para ser soltada contra los demás como distracción en lo que Gintoki se recuperaba. Así estaban las cosas, pese a que todos atacaban a matar, Gintoki no cedía ni por un milímetro pese a la desventaja, mientras Sougo miraba con detenimiento como todo sucedía. Por meros momentos este sintió el verdadero terror, y si Gintoki le ganase a todos, había esa posibilidad. Por cómo iban las cosas, el permanentado tenía una pequeña posibilidad de poder vencer. Al fin y al cabo, si quería que algo se hiciera bien, tenías que hacerlo tú mismo. Mientras ambos bandos yacían combatiendo, Gintoki tuvo que parar debido a los misiles que venían en su contra, obligándolo a retroceder. Para cuando se dio cuenta tenía a milímetros la espada de Sougo cerca de su corazón. A continuación solo se escuchó el sonido de las espadas chocando. La ira de Gintoki había tocado su punto álgido y no contendería con ese maldito. Por lo contrario, Sougo estaba con una amplia sonrisa. Poder rematarlo sería demasiado sencillo. En lugar de observar, todos se abalanzaron contra un solitario Gintoki que saltaba de lugar en lugar mientras bloqueaba y atacaba a la vez. Pese al incremento que tuvo gracias a aquellas extrañas marcas, su cuerpo estaba llegando al límite, pero apenas si había logrado herir a uno que otro de esos monstruos. Así que debía apostarlo todo o nada en su siguiente movimiento. Sabía que no podía matarlos a todos, pero si al menos podría llevarse a ese cabrón del sádico consigo sería más que suficiente. Todos vieron como la guardia entera de Gintoki quedó por los suelos. Estaba abierto a cualquier herida y eso lo quiso aprovechar Shinpachi, quien junto a Kamui se disponían a terminar ese enfrentamiento, pero en lugar de que Gintoki saliese volando, eran ellos dos quienes habían sido golpeados a una tremenda velocidad que para cuando se dieron cuenta sus cuerpos llenos de magulladuras estaba besando el suelo, a excepción de Kamui, quien había resistido el impacto, pero Shinpachi no. Mutsu y Kouka fueron las siguientes en atacar al lado de Hijikata y Takasugi, que sin misericordia alguna fueron cortados en X por aquel pedazo de madera del cual salía humo debido a la gran velocidad con la cual cortaba el aire para poder herir el cuerpo de sus oponentes. Gintoki en lo profundo agradecía el haber aprendido una de las tantas técnicas de Lukoa, aunque claro que no tenían punto de comparación con la de la dragona, que si quería podría destruir una civilización con eso. La técnica era simple y consistía en cortar el mismo aire generando un ataque imperceptible para el ojo humano, o siquiera para que el cuerpo reaccionase a tiempo. Era una técnica que debía conllevar gran esfuerzo, y debido a que Gintoki jamás la entrenó o perfeccionó, tenía sus debilidades como la del agotamiento extremo, el sobreesfuerzo humano de sus pulmones, que eran clave para la ejecución de la técnica, pues los músculos exigían mayor cantidad de oxígeno para mover la espada a tal velocidad, pero lo más peligroso era que debido al daño en el cuerpo de este, esa técnica solo podría usarla una vez más antes de que su brazo entero saliese desprendido de su cuerpo por como lo usaba negligentemente, y sabía perfectamente con quién hacer el último corte. Los demás alrededor estaban incrédulos por lo que veían. Sougo, que se quedaba sin escudos humanos, parecía disfrutar el espectáculo, y es que su plan iba según lo previsto. Mientras Gintoki se concentraba en atacar, se había olvidado por completo de Sarutobi, quien empezaba a curar a los heridos. Estaba tan concentrado que Sougo vio como los cuerpos de Mutsu y Katsura caían al suelo repentinamente por varios cortes en el cuerpo. Ahora era su turno de enfrentar a la bestia, y por cómo estaba Gintoki el dolor no estaba tan lejos. Poniéndose a la defensiva, Sougo solo desviaba o defendía las estocadas y azotes que su oponente hacía mientras evitaba la sangre de este. Poco o nada le sirvió porque Gintoki, harto de los juegos de este, logró encajarle su puño en la mandíbula de este, mientras el grotesco crack de los huesos de este sonaban. No conforme con eso, Gintoki lo agarró de su pierna y estamparlo duramente contra el suelo, percatándose que a sus costados tanto Mutsu como Kouka le apuntaban con sus armas, pero la sonrisa en Gintoki se hizo presente.
Abriendo las piernas y apoyándose en su bokuto, pudo proporcionarles una patada a cada una sin dejar de mirar a Sougo, que en un acto de desesperación intentó salir de ahí lográndolo con éxito, debido a que Kamui había llegado a su rescate, poniendo toda su fuerza en el siguiente golpe, pero en lugar de que Gintoki retrocediese contraatacó de la misma manera donde ambos chocaron sus puños con tal fuerza que terminaron por levantar levemente la tierra en sus pies. Sin embargo, el que más lo había sentido había sido Gintoki, que arriesgando todo en ese ataque, había perdido el brazo izquierdo que salió volando por los cielos ante la sonrisa engreída de Kamui por haber logrado ese logro. Mas lo que no sabía era que aunque su brazo no había sido desmembrado, sin duda había resultado fracturado. Esa confianza fue su perdición al recibir una estocada en su cabeza que, a pesar de la fuerza ejercida, no le atravesó el cráneo pero sí pudo casi noquearlo. Sougo tragó duro al ver que a Gintoki no le importaba ser mutilado con tal de que muriese. Esa clase de hombres sin duda eran peligrosos. Para fortuna suya, Takasugi no se había dado por vencido, pues la espada que había perforado a Gintoki por su espalda le pertenecía. Ignorando el dolor, Gintoki quiso contraatacar, pero pronto varias armas lo atravesaron como si se tratase de un muñeco. No podía creer cómo todos estaban ilesos después de la brutal golpiza que les había dado a cada uno. Volteando su rostro, vio como Sarutobi lloraba amargamente al ser ella quien había curado a todos con esa extraña medicina en sus manos. Tuvo que salir de su sorpresa debido al intenso dolor que le provocaban sus heridas, donde cada uno de sus adversarios le retorcían las heridas. No podía sentir nada, tan solo murmuras diciéndole que su lucha era inútil, que se detuviese o cualquier tontería para que desistiese de su objetivo, que aunque no pareciese, detrás de ese rostro de sorpresa e incertidumbre se ocultaba uno lleno de satisfacción al verlo nuevamente tal y como hace 5 años. Al borde de la derrota de los que alguna vez llamó amigos, estaba por tirar la toalla. Su cuerpo hace mucho que había roto su límite y él había abusado de ese privilegio, pero ni aún así había logrado tocar a ese mocoso que se burlaba en su cara. Estaba por perder la conciencia si no fuera por aquella imagen oscura de Nobume, al ser decapitada por esa basura. Pronto una oleada de recuerdos lo golpeó en la mente al preguntarse por qué hacía todo eso. ¿Qué más pudo hacer? Fue rechazado sin saber lo que ha pasado con el alma destruida por el sufrimiento. Sin ser culpable de aquellas acusaciones malditas y la implacable soledad que fuerte se precipita. Debió vivir la indiferencia de los seres que amaba cuando menos lo esperaba. La confusión y la dolencia que provocó el rechazo, que descoloca su vivir dejando su alma en pedazos. Fue tan escaso el amor que tuvo en su amarga infancia entre duras circunstancias que mermaron su confianza. Tras defenderse del ataque de un enemigo mayor, despertaría su poder y causaría terror. Para Edo y sus amigos era un monstruo peligroso que debía morir antes que causara más destrozos, pero una luz de esperanza, de su salvadora, le inclinó la balanza a la última hora. Solos entre las olas de la vida que avanza logró escapar con la templanza de volver a comenzar. Quiso utilizar su fuerza para ayudar a los humanos que sufrían por la adversidad, luchando sin descansar eliminó la maldad, mas esto hizo que sus compañeros lo temieran aún más. Tratado al igual que un monstruo abominable, fue víctima de una acusación del cual no es culpable, indigna soledad que lo acompañó y le suturó el corazón herido. En la oscura tempestad donde se creyó perdido, apareció ella. Una dragona muy bella, una luz que entre sus sombras con firmeza destella. Nunca había conocido seres que no lo temieran y que lo amasen como era amistad sincera. Fue así que al final pudo vivir al lado de los suyos, demonio blanco que lleva sus pecados con orgullo tatuados en su alma y que jamás verán caer, pues su inmensa fuerza no se inclinará hasta vencer. Lamentablemente debió sufrir el encuentro de todos sus antiguos camaradas, una hipotética acción que no dio paso a palabras, y separarse de sus amigas luchando por su venganza, pero de repente llegaría una presencia extraña. Uno de los clanes más poderosos con pura maldad, poderosos y hambrientos de su sangre y muerte, mas no pensaron toparse con tamaña rivalidad, pues él es el pináculo de la humanidad. Todos los presentes sufrieron la humillación y la derrota en las manos de este fuerte contendor, pues ni siquiera un Mibouzu pudo contra su invencible orgullo que mantiene firme, fuerte e imbatible. Después de haber sufrido en soledad por tanto tiempo, pudo conocer amigas y formar un sentimiento de fraternidad que crece más entre cada aventura, sin saber que dentro de su ser está guardado un gran poder que ha destrozado todos sus demonios y calmaron sus tormentos.
Fue así que sin querer aquellas marcas oscuras en su cuerpo se esparcieron a tal grado que parecían escrituras imposibles de leer. Aquel leve impulso fue más que suficiente para despertarlo nuevamente inundado de una profunda adrenalina que borró todo dolor de su cuerpo. Solo para ese momento, con un poderoso grito de guerra hacia los cielos, se abalanzó con todo y armas incrustadas en su cuerpo con el único fin de dar fin a esa basura en su frente. Nadie podía creer que aún en esas circunstancias las ganas de matar de Gintoki jamás desaparecieron, por lo contrario solo crecieron más y más hasta el punto donde ya no le importaba morir. Incrédulamente Shinpachi creyó que una segunda estocada en el cuerpo de Gintoki bastaría para acabar con él, pero ese fue su más grande error. Al retirar su espada de él, fue más que suficiente para que Gintoki tuviese una pizca de aire en sus pulmones, dándole la fuerza necesaria para sostener su Bokuto una última vez y ejecutar un corte limpio y conciso que terminó por destruir las armas que habían estado incrustadas en su cuerpo ante la mirada incrédula de todos, que para cuando reaccionaron ya era muy tarde. Solo un tajo y Gintoki partiría por la mitad a Sougo, pero, como si se tratase de un fantasma, Gintoki titubeó en el último momento por la imagen frente a la persona a espaldas de Sougo, tiempo que Sougo aprovechó para incrustarle su katana en el corazón de este, devolviéndolo a la dura realidad, sintiendo como el frío metal en su pecho le quitaba la poca fuerza que le quedaba. Desesperadamente, Gintoki quiso acabar con eso si no fuera porque un brazo perforó su pecho llegando a sujetar su corazón deteniéndolo en el último momento antes que su Bokuto impactase contra Sougo. Kagura, con su último aliento pudo ver aquella cabellera vermellón mirándolo con los mismos ojos fríos que le dirigió la última vez que se vieron. Seguidamente se escuchó como si un globo se reventase. Kagura había destrozado el corazón de Gintoki con sus propias manos. Nadie toca a mi esposo. Fríamente esta retiró su brazo cubierto de sangre y pedazos del corazón de este que cayó de espaldas, cerrando los ojos lentamente al sentir como el frío dominaba, y los cielos lo sabían. Pronto no solo la lluvia hacía acto de presencia, también lo hicieron los truenos y relámpagos por todo el cielo, mientras que la sangre abandonaba lo que parecía ser un cadáver en el suelo. Todos miraban como se había vuelto a repetir lo mismo que hace 5 años, pero, no contento con matarlo, Sougo quería quemar el cuerpo de ser necesario. Así lo hubiese hecho de no ser por la intromisión de aquel niño que había venido junto a Kagura. Si no hubiera sido por Kazuya, no hubiese podido llegar a tiempo. Kouka solo se sorprendió al oír que Kazuya había ido por Kagura cuando todo se puso mal. Al parecer el niño no era tan tonto como parecía. Aún no, él aún podría regresar de los muertos, fue el comentario de Kamui quien apuntaba el cuerpo del samurái tirado en el suelo hasta que Kazuya se lo impidió. Kouka, quien se percató del comportamiento de su nieto, no pudo estar más feliz. Entonces, ¿qué te parece que sea Kazuya el que termine con todo esto? ¿Te parece bien, Kagura? La mencionada estaba por objetar, no permitiría que su hijo estuviese implicado en un asesinato, pero los pasos de Kazuya la callaron. El pequeño solo miraba cómo el cuerpo de aquel sujeto estaba envuelto en sangre y demás mugre solo por haber intentado cumplir con lo único que él y nadie pudo. ¿Papá, tú amas a mamá? La simple pregunta de este desconcertó a todos. Nadie sabía el porqué de esa pregunta salvo una sola persona. Umibouzu puede que no haya sido un buen padre ni con Kagura ni con Kamui, pero lo que sus ojos veían era más que obvio porque después de todo lo había experimentado de primera mano. Kazuya tenía los mismos ojos que Kamui poseía aquel día en el que Kouka supuestamente había fallecido. ¡Cuidado! Tarde fue su advertencia donde Sougo volteado en dirección de Umibouzu solo para sentir un fuerte rodillazo en su estómago que le había sacado todo el aire en esa fracción de segundo más corta que un parpadeo. Sougo pudo ver como un brazo yacía cayendo por los suelos. Para cuando había recobrado la conciencia, podía ver como Kazuya le había clavado su sombrilla sobre su brazo derecho, desmembrándoselo en el proceso para sorpresa de todos que no creían lo que veían. Kazuya había atacado a su padre como si se tratase de algún extraño. Respondiendo rápidamente, antes de que Kazuya fuera a por su cuello, Sougo le insertó su pierna en el pecho de su hijo, mandándolo a volar contra el cielo para caer pesadamente contra el suelo a un lado de Gintoki mientras se paraba poco a poco. Sougo por otra parte estaba absorto por lo que había pasado. Kazuya lo había despojado de uno de sus brazos, no solo sino que Kagura estaba anonadada por la acción de su hijo. Parecía como si la historia se repitiese dentro de su familia, donde cada uno de los padres perdía un brazo a manos de sus hijos.
Mientras todos prestaban ayuda a Sougo, inconscientemente Gintoki miraba como Kazuya intentaba pararse del suelo pese al dolor en su estómago por el fuerte golpe en sus entrañas. Quería ayudarlo, pero ¿qué podría hacer en sus condiciones? Ya no le quedaban fuerzas y estaba a solo pasos de la muerte. ¿Qué le diría a Toru y las demás? De hecho, no podría decirles nada, de todas formas moriría en ese lugar y no había nadie quien lo ayudase. Internamente odiaba esa parte, nuevamente se había enfrentado a su pasado pero solo para morder el suelo, no importaba cuánto se esforzase aún seguía siendo aquel hombre mediocre que no pudo defender a su familia ni a sus amigos. Preso del miedo en su inconsciente sintió como una mano se posicionaba en su hombro. ¿Cuánto tiempo? Esa voz, ¿no podía ser verdad o sí? Para cuando miró en su detrás vio la viva imagen de Utsuro. Aquel ser que una vez intentó destruir el planeta al hacerlo explotar por el gran nivel de Altana que poseía por el solo propósito de dar fin a su existencia. ¿Qué haces aquí? Se supone que estás muerto. Gintoki no lo podía creer, Utsuro seguía vivo y al parecer solo él podía verlo. ¿Me tratas así después de lo que hice por ti? Vaya que eres un desconsiderado. Los ojos de Gintoki se inundaron de duda y sorpresa al oír eso. Veo que no te has dado cuenta, pero solo diré que sin mí, tú hace mucho que hubieras muerto. Como aquel día donde quedaste al borde de la muerte en un callejón lleno de basura. Pronto todo empezaba a encajar. Gintoki no era estúpido, sabía que una de las cualidades de ese monstruo era la regeneración. Entonces tú, me mantuviste vivo todo este tiempo, pero ¿cómo? Utsuro solo rió por lo bajo estando tranquilo. Yo nunca dejé de existir, lo que tu espada atravesó ese día no fue más que un caparazón, sin que te dieses cuenta una parte de mí se introdujo en tu cuerpo por una de las tantas heridas que tenías, fue así que fui creciendo y madurando dentro de ti esperando la oportunidad perfecta para tomar tu cuerpo. Ante tal declaración Gintoki tragó duro, había tenido un parásito todos estos años y ni cuenta se había dado. Lastimosamente fallé, toda la energía que había acumulado tuve que usarla para sanar tus heridas aquel día, de lo contrario yo también hubiese muerto. Gintoki no podía retener la información, Utsuro había estado viviendo dentro suyo todo este tiempo y ahora se presentaba así como así. Si tanto te interesaba obtener un nuevo cuerpo, pudiste haber tomado el mío entonces ¿por qué mantenerme vivo? Debió ser muy sencillo para ti abandonar un cuerpo débil y buscar otro como la de los Yato, tenía que haber una explicación para las acciones de Utsuro, no por nada lo hubiese salvado. Créeme que mi primera opción al verte herido fue irme de tu cuerpo, muerto ya no me servías pero, para cuando lo intenté ya era muy tarde, había pasado tanto tiempo pegado a ti que mis células se habían combinado contigo, como si formase un nuevo ser, fue ahí cuando me di cuenta que tomar tu cuerpo había sido una decisión estúpida. Para empeorar mi situación, cuando intenté tomar tu mente esas extrañas bacterias me lo impidieron, esas toxinas son algo que ni mi renegación podría curar, me pregunté muchos días cómo algo que ni yo puedo sanar tú lo podías soportar como si se tratase de un simple resfriado. Te lo pondré así de sencillo, si tú mueres yo muero. Gintoki solo miraba con un poco de duda por cómo se habían tornado las cosas. ¿Estás diciéndome que fuiste tú el que me mantuvo con vida todo este tiempo mientras estabas encerrado en mi cuerpo tratando de apoderarte de mi mente pero que desafortunadamente no pudiste lograr gracias a que tengo algún parásito que te restringe de esa zona y que te mantiene a raya, verdad? Utsuro solo asintió amigablemente, suena más estúpido cuando lo digo yo. Utsuro estaba por perder la paciencia. De verdad que quisiera matarte en este momento, pero si no lo hago yo lo harán tus heridas. Al parecer mi regeneración en estos momentos no es capaz de hacer todo el trabajo. Gintoki solo tragó duro ante lo que oía, a no ser que me dejes libre como en aquella ocasión. Las pupilas del peliplata se abrieron de par en par. No te alteres, ya mencioné que no puedo escapar de tu cuerpo y aunque lo hiciese ambos moriríamos al instante, pero soy el único que puede salvarte en estos momentos. Toru y las demás no podrán llegar antes de que nos desangremos. La serenidad ahora era dueña del rostro de Gintoki, los juegos se habían acabado. En aquella ocasión fui capaz de curar tus heridas gracias a que quedaste inconsciente sin control absoluto tanto de tu cerebro como tu corazón. Solías ser un humano corriente como cualquiera pero aquel día cambiaste tu senda, no obstante yo me trasladaría a tu cuerpo y un gran poder dentro nuestro emergería. Logré escapar de aquel lugar pero muy pronto extraños síntomas me causarían agobio, aquel vil virus que invadió toda mi persona, una enfermedad peligrosa en tu interior ahora brota.
Si no hago lo mismo en unos nosotros estaremos junto a Nobume en los campos elíseos. Esas simples palabras bastaron para que Gintoki tomase el riesgo. Si dejarse tomar por un demonio le daría la fuerza necesaria para sujetar la espada, entonces así sería. Sería buscado por llevar a ese ser oscuro, mas no importa lo que haga, pues ya no tenía futuro, ya no era el mismo, se había convertido en una bestia. Formaría una alianza con el monstruo que acarreaba, usaría su fortaleza por el bien de nuevos tiempos. Fornido guerrero, un antihéroe perfecto. Utsuro era oscuridad, él era destrucción, una vida extraterrestre que mataba sin compasión, tanta fuerza abismal que portaba en su interior nadie lograba hacerle frente, no hay comparación, solo pura maldad demostraba en acción un demonio despiadado, esa era su definición, todos miedos sentirán, ya no existe salvación, todos perecerán ante su abominable determinación, si lo que dices es cierto, supongo que no hay más opción, como si se tratase de niebla oscura, la visión de Gintoki empezaba a oscurecerse mientras miraba como Utsuro caminaba por su lado a lo que parecía ser una destellante luz, como si se tratase del final de algún túnel, no pudiendo resistir más Gintoki cayó dentro de su subconsciente, mientras que en la realidad, Kagura había logrado parar el sangrado de su esposo gracias a un torniquete de último momento, mientras los demás miraban a Kazuya extraño y desconforme por lo que había hecho. Claro que Takasugi y alguno que otro no le importó en lo más mínimo esos asuntos, debes tener una buena explicación para haber hecho eso, Kazuya. El niño solo escupió la sangre de sus labios, mirando atentamente la mirada fría de su abuela, que le exigía una buena explicación junto a su abuelo que yacía en la misma posición. Los demás solo parecían espectadores, como si se tratase de un espectáculo. Internamente se lamentaba el no haber apuntado a la garganta de su padre, mirando a su lado solo pudo ver el cuerpo de aquel hombre, si hubiera llegado unos segundos antes, no era el momento de lamentarse, apártate niño, Takasugi habló y apuntó su katana en dirección del cuerpo solo para ser interceptado por el paraguas del yato más joven, mocoso. A Takasugi no le importaba si ese niño era familiar de esos monstruos, pero si le apuntaba debía tener muchas agallas. Ya basta, Takasugi. Pronto el tuerto sintió como Katsura lo apuntaba desde su espalda dándole una advertencia. Parece que todo se salió de control, fue el comentario burlón de Kamui, viendo todo como si se tratase de un buen chiste. Mutsu y Sakamoto solo estaban parados, sin hacer nada a excepción del último que solo miraba con pena ajena el estado tan lamentable de su compañero, solo quizás querría al menos enterrarlo dignamente, lo mismo había pensado Katsura. Rápidamente varios hombres llegaron, al parecer se trataba del Shinsengumi y el Mimawarigumi, los cuales había solicitado Hijikata desde hace rato. Se tardaron demasiado, condomando a curar a los heridos, pero, todos ustedes, córtenle la cabeza a ese sujeto. Kondo sudó frío por aquella orden tan despiadada, ¿qué más podría querer? Gintoki ya había muerto, no hacía falta decir que Katsura junto a Sakamoto no lo tomaron muy bien esas palabras, puede que esa basura la cual yacía tirada en el suelo no tenía valor alguno, pero para ellos, había sido un buen amigo en el pasado y no permitirían que profanasen el cuerpo más de lo que ya estaba. Katsura no podría mirar a los ojos a Toru si les entregase la cabeza de Gintoki como disculpas. Antes de que estos dos intentasen algo, los hombres que fueron a por la cabeza de Shiroyasa fueron brutalmente golpeados en el rostro a tal grado que salieron despedidos como balas contra los muros. ¿Qué crees que haces, jovencito? La paciencia de Kouka había tocado su clímax. Yo no vine para luchar con mi familia, pero dejaré algo muy claro, mirando desafiantemente a todos, no le importó si tuviese que enfrentarse a sus abuelos o padres para completar la tarea de Gintoki, sea quien sea, si quieren tocar a este hombre. Lo harán por encima de mí. Rápidamente Kamui ya estaba a su espalda mientras sonreía felizmente por la iniciativa de su sobrino, de alguna manera le hacía recordar a él en su juventud cuando se unió a la Rusame. Muy buenas palabras, pero, agarrando el hombro de Kazuya con fuerza, se disponía a dejarlo inconsciente de un golpe en la nuca. Careces de la fuerza necesaria para respaldarlas. Increíblemente fue Kamui quien resultó golpeado al sentir como el cuerpo de Kazuya le había acertado un puntapié en el rostro haciéndolo retroceder. No terminando ahí, Kazuya ya estaba a milímetros de conectar un buen golpe en el rostro de su tío con su paraguas, si no fuera porque Kouka intervino.
De un solo movimiento había destrozado el arma de su nieto para darle un golpe en la espalda del pequeño, tumbándolo al suelo, alertando a Kagura por la forma en que golpearon a su hijo. Se notaba que Kazuya había sentido mucho dolor en un solo ataque. Ya basta de juegos. ¿Cómo puedes querer defender al hombre que arruinó la vida de tu madre? ¿Es que no piensas en otras personas que no seas tú? A simple vista parecerían simples palabras, pero para Kazuya fue la gota que derramó el vaso. Años de haber actuado como un buen nieto e hijo solo para complacer a su familia había acumulado un gran rencor que ahora estaba desatado por la hipocresía de aquellos que afirmaban defender la felicidad de su madre. No, eso no podría llamarse felicidad. En ese momento más corto que un segundo, justo antes de que la pierna de Kouka destrozase el cráneo del peli plateado, Kouka sintió un dolor punzante en su vientre, percatándose a tiempo de que su atacante era su nieto quien la había embestido con aquel bokuto de madera, mas no sirvió de mucho pues la experiencia del Hayato mayor fue más que suficiente para salir de ese aprieto, logrando zafarse fácilmente de la embestida, topándose con algo que la repugnó por dentro. Frente a sus ojos yacía su nieto, adoptando una postura de esgrima, sujetando fuertemente el bokuto de madera entre sus manos, mientras su cabello lacio se revelaba dando forma a ondulados rizos rebeldes. Vermellón, suelta esa arma, jovencito. Pese a la orden de su abuela, Kazuya le apuntó con esta. No importa quién, así seas tú o el mismo demonio. Quien quiera que se atreva a pararse dentro del territorio de esta espada lo aplastaré. Con palabras determinadas parecía que Kazuya había apostado todo en esos momentos, por leve que parezca. Hikata, Katsura, Takasuji y cualquier otro que usara la espada sintió empatía por Kazuya. ¿Quién iba a decir que un yato abandonaría su paraguas por un pedazo de madera? Sea cual sea la respuesta, Kazuya parecía más un samurái que un yato, un Mibouzu que había estado ajeno a la situación. No podía decir que estaba orgulloso de esas palabras, pero, después de tanto tiempo, podía sentir como el júbilo y entusiasmo renacía dentro de su nieto, le hacía sentir feliz de alguna manera. Más cuando se dio cuenta, pudo ver cómo su esposa estaba por estallar en cólera y así lo hizo. Estaba a solo milímetros de golpear a su nieto en el rostro, pensando que con eso lo devolvería en sí, pero, pronto un terror la inundó desde adentro, al sentir una presencia vaga venir del cadáver de aquel sujeto. Solo bastó un segundo donde parpadeó para llevarse la sorpresa que frente a ella ya no estaba Kazuya y mucho menos Gintoki. Todo el mundo solo quedó en completo silencio por la persona que tenían delante de ellos. Parado en los restos de aquella estructura yacía Kazuya, siendo cargado como costal por un sujeto completamente ajeno a los que los demás creyeron haber vencido. Tomando una gran bocanada de aire, llenó sus pulmones con aquel néctar, del cual había olvidado cómo se sentía. Podía sentir nuevamente el poder mover sus articulaciones, escuchar el latir de su corazón, sentir como las gotas de la lluvia golpeaban su rostro nuevamente. El alma de Utsuro se había llenado de paz, tanto así que incluso ignoró la situación en la que se encontraba. Solo bastó voltear su rostro para ver el pánico en las caras de todos esos sujetos. Era como si estuviesen viendo a un fantasma, y es que así parecía ser. Sougo y los demás estaban seguros de haber escuchado reventar el corazón de Gintoki en las manos de Kagura. Pese a todo ese daño, Gintoki yacía parado ahí como si nada, con todas sus heridas sanadas, y con aquella espeluznante sonrisa carente de emociones. ¿Es que acaso es inmortal? Sougo no daba créditos a lo que veía. Nadie podría sobrevivir a esa clase de heridas en el cuerpo, y mucho menos un simple humano. Ni siquiera un yato en plena forma podría sobrevivir a eso, pero, frente a todos estaba la prueba viviente, o más bien una pesadilla. Ya es suficiente, Gintoki, ya has demostrado tu punto. No tienes que seguir con esto. Sumándose a la conversación, Tsukuyo venía caminando con ayuda de Kyube y Otae solo para toparse con todo el lugar hecho añicos. Todos creyeron que desistiría, aun si sus heridas se hubiesen cerrado. Sabían que contra todos las posibilidades de Gintoki eran nulas. Lastimosamente ya no era así. Intentando convencerlo, Tsukuyo intentó acercársele para persuadirlo de que desistiera y se fuese, pero la espada de Takasuji la detuvo en el acto. No me importa las diferencias entre ustedes dos, pero no creas que me quedaré quieta al ver cómo lo matan. Su mirada afilada de la mujer había vuelto más. Se dio cuenta que en ningún momento Takasuji le devolvió el gesto. Pronto se dio cuenta como todos alrededor tomaban sus armas. Sin embargo, había algo diferente en cada uno de los presentes. Las manos de todos temblaban, sus rostros sudaban mientras apretaban los dientes tratando de contener el pavor que tenían en esos momentos. ¿De verdad crees que ese hombre aún es Gintoki?
Los ojos de Tsukuyo se llevaron la sorpresa. ¿Quién más podría ser? No entendía por qué todos actuaban de esa manera, quizás por la sorpresa del regreso de un hombre sin corazón. No, la respuesta era clara si uno se fijaba bien, poniendo más atención. Tsukuyo obtuvo la misma reacción que todos mientras su cuerpo se congelaba en su sitio. No puede ser, frente a ellos se encontraba un viejo enemigo que pensaron se había quedado en el pasado como un viejo recuerdo. Veo que ya se dieron cuenta. Pronto todos sudaron frío al ver cómo aquel monstruo probaba su brazo al balancear cuidadosamente el bokuto de madera como todo un experto en el manejo de las katana mientras Kazuya despertaba. ¿Dónde? ¿Cómo llegué aquí? El pequeño solo veía cómo el mundo estaba de cabezas, percatándose en cómo su cuerpo tenía ligeros calambres en sus articulaciones. Ya despertaste, lo hiciste muy bien para ser un niño. Kagura, quien pese a saber contra qué se enfrentaba, se abalanzó contra el cuerpo de Gintoki en un ataque, esperando rescatar a su hijo de las garras de ese demonio, mas su ataque nunca conectó, como si se tratase de una cámara lenta. Su golpe había sido detenido con suma facilidad. Imposible. Todo mundo quedó absorto por cómo en vez de bloquear o esquivar, el cuerpo de Gintoki había recibido el impacto de frente, pero no mostraba síntomas de dolor o algún tipo de lesión, tan solo aquella sonrisa tranquila ajena al del líder de la Yorosuya. Furiosamente Kagura intentó dar otro golpe, mas su padre se lo impidió al sujetarla y apartarla lejos de él. Kazuya no podía creer lo que había visto. Ese sujeto había recibido un puñetazo con toda la fuerza de su madre y ni se había inmutado, pero había algo extraño en el señor samurái. Agradezco que compraras tiempo para regenerarme, pero ya es tiempo que ellos y yo resolvamos esto como adultos. Kazuya quería objetar, pero la sonrisa de aquel hombre lo llenó de tranquilidad, como si le dijese que todo estaría bien, que podría dejárselo en sus manos. Está bien, pero a cambio, quiero que tenga esto. Lo encontré entre los tesoros de mi abuelo, pensaba utilizarlo para este momento, pero creo que usted le dará un mejor uso que yo. Utsuro no podía contener la emoción de poder blandir nuevamente su espada, la cual le había sido arrebatada el día de su derrota. Sin más, Kazuya decidió marcharse del lugar. Sabía cuándo podía representar una carga y cuándo era su pelea, pero en esos momentos había hecho más que suficientes. Qué oportuno, las cabezas de todas las personas que se me opusieron están aquí. Quizás debería agradecérselos, pero eso sería muy incómodo estando en este cuerpo. Un Mibouzulo cayó al dispararle en el rostro, mas su disparo fue bloqueado por este. Quizás una explicación nos vendría bien en estos momentos, Utsuro. Esta vez fue Hijikata quien apuntó su espada en contra de este. Queremos escuchar lo que tenga que decir. Depende de lo que diga, será un placer teñirlo de rojo, viendo cómo todos le daban la razón. Aquí no hay nada que explicar. En un combate las palabras sobran, ¿verdad, Kouka? La mencionada solo tragó duro al sentir cómo la atención de ese monstruo reposaba en ella. ¿Mamá de qué está hablando? Kamui veía cómo la respiración de su madre se aceleró hasta el punto en que podría ahogarse en su propia respiración, mas fue sacado de su preocupación por escuchar la voz de mando de Utsuro. Hace 5 años, mientras estaba recuperándome dentro de este cuerpo, pude sentir la rara presencia de un ser muy similar a mí. Que había nacido de la altana de algún planeta, que conocía la soledad también, que podría llamarla amiga. En aquel entonces tú también debiste haberlo sentido. Kouka recuperaba el control de sí misma, pero no dejaba de temblar por tener a ese hombre en su delante mientras se reía de todos. Nunca se preguntaron por qué este cuerpo atacó a muerte a esa mujer. Pronto los recuerdos de todos volvieron. Hace 5 años, cuando un Gintoki fuera de control había atacado a Kouka durante la noche, casi matándola de no ser por la intervención de todos. Entonces fuiste tú. Esta vez había sido Shinpachi, que como si se tratase de un golpe duro, había asimilado la situación. Es difícil explicarlo incluso para mí, pero basado en mi experiencia puedo decir libremente que cuando dos sujetos hechos a partir de la altana se encuentran no pueden evitar redimirse a sus más bajos instintos. En mi caso no pude evitar querer matarla aquella noche. Lo mismo debió sucederte. Kouka solo bajó la cabeza afirmando las palabras de Utsuro. No podía negar que cuando había llegado a la Tierra para conocer a los amigos de su hija, ciertas tendencias homicidas le habían nacido en contra de Gintoki. No pudiendo explicar el porqué, supuso que se trataba de los celos de una madre al ver cómo su hija vivía bajo el mismo techo que un hombre mayor.
Jamás imagino que se debería a los genes de su especie al ver a otro de su misma categoría. Sí, ese es el mismo rostro que vi aquella noche, con razón se me hizo extraño cuando te vi después de 5 años, pensé que el tiempo te hablando, pero ahora me doy cuenta de que estaba totalmente equivocada, siempre estuviste cerca y lo peor es que nadie se dio cuenta. Utsuro solo rió por lo bajo, era cierto que nadie lo había descubierto, ni siquiera esas poderosas dragonas asimilaron que algo estaba dentro de Gintoki. Basta de charla, hace unos momentos querían decapitar este cuerpo, ahora es nuestro turno de devolverles el favor. A punto de atacar, se detuvo en el último instante, al ver cómo 2 personas salían de entre todos con la vista perdida hacia al menos 2 voluntarios, y parece ser que son los primeros en mi lista. Shinpachi y Kagura estaban en shock después de haber escuchado toda la verdad. Si lo que decía Utsuro era cierto, significaba que Gintoki era inocente, que todo el odio hacia él, todo el daño y castigo que le habían causado fue en vano. Gintoki jamás los abandonó ni en las peores crisis, pero ellos no supieron corresponder a todo el afecto que el samurái les había otorgado. Le habían escupido en su cara al marcharse y abandonarlo aquel día entre la lluvia justo como hoy. Ellos dos no eran los únicos frustrados, pues todos los presentes lucían iguales, se sentían basuras por cómo habían tratado a su amigo, hasta que recordaron quién había sido el que inició el rumor de la supuesta locura de Gintoki. Lentamente todos miraron hacia Sougo. Tú me dijiste que Jin-chan se había vuelto loco, que él había sido el asesino de mi madre. Sougo por su parte solo guardó silencio ante la acusación de Kagura. ¿Y que no fue así? Tu madre casi murió aquella noche de no ser por mí. Rápidamente fue silenciado por Hijikata, que le encajó su puño en el rostro de este. Nos mentiste a todos. Nos hiciste creer que había sido Gintoki quien había querido matar a Kouka, te aprovechasteis de la situación y la usaste a tu favor. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ganabas con mentir de esa manera? El rostro de Hijikata lucía sombrío. Sougo sabía que lo que diría dependería mucho si quería conservar su otra extremidad, pero la respuesta era tan obvia que incluso todos la veían. Kagura lentamente se tocaba el vientre asqueada por todo lo que en su cabeza rebotaba. Tu objetivo nunca fue salvar a mi madre, tan solo querías quedarte con mi hermana, pero para eso necesitabas deshacerte del señor samurái. Cuando tuviste la oportunidad no se te ocurrió otra cosa mejor que inculparlo, así podrías acercarte a mi hermana y consolarla, ¿verdad? Sougo solo gruñó por lo bajo al oír cómo Kamui había contado lo que en resumen había hecho. Nos manipulaste haciéndonos creer que Gintoki era nuestro enemigo solo por Kagura. Umibouzu no podía creer lo que había escuchado, todo había sido una treta para acercarse a su hija y ellos habían caído en la trampa. ¿Y si así fuera, qué planeas hacer? ¿Matarme? Lo dudo mucho, no puedo imaginar cuando el buen tío Kamui le diga a su sobrino que asesinó a su padre solo por una mentira. Sin reacción alguna la cabeza de Sougo quedó insertada contra el suelo al ser Shinpachi el culpable. No, matarte no sería suficiente, al contrario. Sería algo muy piadoso concederte lo que quieres, ni toda una tortura nos devolverá al Jin-san que abandonamos aquel día. Las palabras de Shinpachi estaban cargadas de pena, y no solo él, Kagura había roto en llanto cayendo de rodillas mientras se sujetaba el vientre con ira, por haber sido utilizada vilmente para satisfacer a Sougo. ¿Qué había pasado con ella? ¿Cuándo perdió el camino? Fue ahí cuando los recuerdos de su antigua yo llegaron a su mente. Cuando era más joven tuvo lo que todos llamarían el primer amor, y ese alguien para Kagura había sido Gintoki. Nunca se lamentó por tener esos sentimientos hacia el permanentado, de hecho pasaba las noches junto a Sadaharu soñando en cómo sería formar una familia al lado de Gintoki, lo que toda niña soñaría con su príncipe azul. Sus sueños y esperanzas ahora solo eran parte del polvo. Sin duda alguna no fueron más que un simple sueño, pues con la llegada de su madre sintió cómo empezaba a distanciarse de Gintoki al tener que mudarse viéndolo casi algunos días a la semana, hasta que sucedió aquel fatídico día donde sin compasión alguna había atravesado el corazón de su primer amor, dándole muerte con sus propias manos. Con razón todos esos años al lado de Sougo no fueron más que amargos recuerdos que intentó disfrazar de dulces alegrías. Con la llegada de Kazuya pensó que todo mejoraría, pero estaba completamente equivocada. Las cosas empeoraron y casi nunca veía a su marido. De vez en cuando pensaba en que Gintoki jamás le hubiera hecho eso, que ese tonto del permanentado estaría con ella aún en la pobreza arreglándoselas como podía.
Pero ya era muy tarde para haberse dado cuenta de su error, ahora comprendía las palabras de esa mujer llamada Ukoa. Gintoki jamás perdió aquel día, los únicos que salieron perdiendo fueron ellos sin excepción alguna. Todos sintieron vergüenza por cómo habían actuado hasta ahora injustamente con Gintoki y incluso Takasugi, quien indirectamente había ayudado a realizar todo eso. Después de todo era el padrino de Kazuya y aunque no estuviese a favor de nadie, dejarse manipular por aquel mocoso había sido un golpe bajo para su orgullo. Qué alegría que todos se diesen cuenta de su error, pero rápidamente y sin compasión alguna Utsuro se tajeado a medio escuadrón del Shinsengumi y el Mimawarigumi como si nada frente a los ojos atónitos de todos. Ninguno pudo ver las estocadas que ese monstruo con el cuerpo de Gintoki realizó, solo Kouka quien estaba casi al nivel de este. Creo que me excedí un poco, todavía no estoy acostumbrado a este cuerpo, así que tendrán que disculparme si les arranco una pierna o brazo por accidente. La imagen de Utsuro era evidente, ese ya no era Gintoki, sino aquel monstruo que por poco y destruía la tierra. Tomando la sangre de la hoja de su katana, Utsuro no tardó en adquirir su viejo peinado al pasarse su cabello con la mano cubierta de sangre para atrás mientras veía su nueva figura en la hoja de la espada. Iré al grano, el tipo que en estos momentos está durmiendo, no siente empatía por ustedes, de hecho, creo que ya no siente nada por ustedes. La débil llama que poseía el alumno de Yoshida Shoujou fue apagada cuando asesinaron a esa mujer. Pronto todos estuvieron en seco al recordar a Nobume y cómo Gintoki había actuado al verla. A decir verdad, esa muchacha me caía bien, así que no esperen compasión de nosotros dos, pero no se preocupen, no morirán tan fácilmente. Rápidamente, en menos de un pestañeo, el bokuto de madera estaba insertado en el vientre de Tsukuyo. Nadie pudo ver venir el mortal tajo de Utsuro, era muy diferente a como lo habían enfrentado en el pasado. Sin miedo alguno, Katsura se lanzó al contraataque solo para recibir un gran corte en la espalda, dejándolo en el suelo debido a la profundidad de la herida. No siendo el único con cuentas pendientes, Takasugi se unió al combate y pese a que demostraba una buena técnica en la esgrima, Utsuro fue superior a este que sin muchos problemas le asestó varios cortes en su estómago y hombros. Sakamoto solo disparaba en cadena varios disparos, pero la velocidad monstruosa de su oponente superaba a la de sus balas. Apártate. Sigilosamente Mutsu se había colocado detrás de Utsuro, asestándole una tremenda patada en el cuello de este pensado que le había causado algo de daño. Ustedes los yatos siempre tan orgullosos de su fuerza, si tan solo supieran que la niña con la que vivo es más fuerte que ustedes. Desconcertándola con esas palabras, Mutsu sintió como el pedazo de madera le rompía el brazo de un solo azote, mandándola contra algunos pilares donde intentó pararse nuevamente solo para ser pisoteada con tal fuerza que casi sentía perder la conciencia. ¿Quién te dio permiso de dormir? Incrustándole el bokuto de madera, Mutsu volvió a la realidad donde rápidamente le agarró el pie mientras Kamui venía por atrás listo para desencadenar una ráfaga de golpes consecutivos, si no fuera porque Utsuro pateó el cuerpo de Mutsu aventándoselo. Donde sin tregua alguna cortó a ambos en X con ambas espadas en sus brazos, incapacitando a ambos yatos debido a la letalidad de las heridas. Maldito, me aseguraré de que abandones ese cuerpo. Umibouzu sin querer queriendo había entrado en su modo berserker, muy similar a cuando Kamui y Kagura perdían el control sobre su sangre, pero, al parecer no fue suficiente. Sin demora alguna, solo bastó un golpe en el pecho para destrozarles las costillas por completo. Así todos fueron cayendo, parecía que nadie estaba a la altura de Utsuro, su velocidad monstruosa y el manejo con la espada eran algo fuera de ese mundo, y pues con tanto tiempo estando dentro del cuerpo de Gintoki, observando en silencio a aquellos seres capaces de trascender dimensiones, destruir civilizaciones enteras, con un poder que desafiaba las leyes de la naturaleza, se podía aprender algo. No pasó una noche en la que no se ponía a estudiar el movimiento, la respiración, la forma de caminar, la forma en cómo vivían y actuaban. Donde lleno de esos conocimientos le había otorgado una nueva perspectiva de la vida, una nueva noción de cómo usar sus habilidades al máximo, traspasando sus límites, y es que aunque no pudiese superar o siquiera alcanzar a las dragonas, los humanos o los yato estaban por debajo de él. Incluso llegó a sentir admiración hacia esos seres que convivían entre humanos. Ahora era hora de mostrar los resultados de toda su investigación y perfección de su cuerpo. Se había dejado llevar por el momento que no se había fijado que en menos de un minuto había derrotado cruelmente a sus oponentes, imponiendo su dominio. Se alzó con creces, mostrando habilidades en todo su esplendor.
Brutalmente originó el máximo terror, pues es un sanguinario ente indomable, desencadenando una inmensa ferocidad. Ninguno tendrá salida, ninguno se salvará. Por su bienestar, por la sed de matar, unidos lucharán contra toda tempestad, juntos sin titubear por una propia justicia. Siempre va a avanzar, siendo esa la manera de cumplir con su labor, superando los obstáculos que se encuentren en el trayecto. Los extinguiremos porque ellos eran uno. Sin piedad, con su poder siniestro, acaba a los rivales borrando todo impedimento. Sacudiendo fuertemente el suelo, se encargará la bestia creada por la tierra. Solo en su frente yacía una agotada Kouka junto a su hija mirándolo desafiantes. Supongo que no mantuve mi palabra, así que en compensación les arrancaré la cabeza igual que hicieron con aquella mujer. Alégrense, morirán sin dolor alguno, acercándose hacia madre e hija. Kouka no pudo evitar sentir temor por ese sujeto que las miraba con superioridad. Con toda la razón del mundo, jamás en su vida había conocido a alguien capaz de pelear a ese nivel, ni siquiera un Mibouzu o Sen en su juventud podrían compararse al monstruo en su delante. Kagura, te daré tiempo. La mencionada solo palideció con aquellas palabras y antes de que contestase recibió una bofetada en el rostro que la devolvió en sí. Sus ojos, antes concentrados en el enemigo, ahora yacían sobre todos sus amigos y compañeros caídos. Ninguno estaba en condiciones de pelear, pues Utsuro los había masacrado sin dudar a cada uno de ellos. Ni siquiera su padre o Takasugi habían podido frente a los ataques de su adversario. Incluso Kamui yacía inconsciente en un charco de sangre. Era como si se tratase de una pesadilla. Utsuro solo podía regocijarse por su nuevo poder. Tal destreza y técnica no lo hubiera podido conseguir de no ser por aquellas dragonas a las que estuvo analizando todo este tiempo. Estaba tan seguro de su victoria, que no se había dado cuenta cuando su vista se nubló de improviso, pero que, dando unos pasos hacia atrás, cayó de rodillas, al sentir cómo perdía la movilidad del cuerpo. Al ver fijamente sus manos pudo darse cuenta que aquellas extrañas marcas moradas iban creciendo cada vez más y más. Maldición, sin la conciencia de la otra parte el virus no tiene control, a este paso se irá extendiendo hasta cubrir por completo este cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo en su delante ya tenía a esas dos mujeres a punto de conectarle un golpe. Rápidamente tomó ambas armas y se defendió como pudo. Mientras que Kouka y Kagura habían notado el comportamiento extraño de este desde hace unos momentos, quizás esa sería la única oportunidad que tendrían. Ingenuas, las mataré antes de que pierda el control sobre este cuerpo. Arrojándose a una velocidad monstruosa estaba por cortar en dos a Kagura, pero su ataque se detuvo en seco, no por la interrupción de Kouka, sino por la intromisión de Shinpachi, que aún con aquella herida en el cuello tuvo la suficiente fuerza para bloquear aquel ataque a tiempo. Jin-san se pondría triste si algo te pasara. Con esas últimas palabras Utsuro quiso acertarle un golpe con el Bokuto, de no ser por un Mibouzu que pese a no tener ambos brazos, había sacrificado su pierna izquierda con tal de detener el tajo de la espada. Si no hago algo, sin perder tiempo, una fuerza sobrehumana se puso detrás de Utsuro sosteniéndolo por la espalda. No te habrás olvidado de mí, ¿cierto? Era Kamui quien había sujetado fuertemente al adversario junto a todos, inmovilizándolo por completo, pese a que los superaba con creces en cuanto a fuerza y habilidad. El tener que mantener el control del cuerpo para detener el avance del virus y el tener que lidiar con esos insectos se le complicaba a cada segundo. Podía sentir como poco a poco Gintoki iba despertando. Todavía no, solo un poco más. De un solo movimiento partiré en dos a todos. Queriendo realizar el tajo al cuerpo de Gintoki quedó en seco, mientras Utsuro miraba a sus espaldas como aquel ser que creyó haber asesinado lo sujetaba por atrás. Ya has causado demasiado daño a mi alumno, Utsuro. Era Yoshida Shoujou, en aquel segundo, antes de recibir todo el daño. Utsuro solo pensó en cómo aquella personalidad entre todas sus facetas que había creado dentro de su conciencia se mantenía firme en detenerlo, como en aquella ocasión donde de no ser por él habría acabado con Gintoki. Ahora nuevamente se interponía en su camino y para pesar suyo ambas mujeres le habían acertado un poderoso ataque en el estómago, mandándolo por los aires, abriéndole las heridas que recién se habían cerrado. Había perdido, nuevamente por aquel mismo sujeto que tanto tiempo creyó haber olvidado. Yoshida Shoujou, sin duda tendría que hablar con ese hombre cuando lo encontrase entre los recuerdos de Gintoki. Todos pensaron que por fin se había acabado, que las cosas regresarían a como era antes, que el gran malentendido
malentendido se había resuelto y ahora solo bastaba redimirse ante Gintoki por todo lo que le hicieron pasar mientras buscaban la manera de sacar a ese monstruo de su interior. Parecía ser un final feliz y es que Kagura y Shinpachi no podrían pedir otra cosa más que recuperar al viejo Jinsan mientras la gran mayoría se reunía alrededor del cuerpo de Gintoki para ayudar a reanimarlo, pero lamentablemente los problemas estaban por empezar. Jin-chan. Esas simples palabras bastaron para que todos mirasen en dirección de donde yacían aquellas extrañas que habían estado acompañando a Gintoki desde la mañana. De entre todos los presentes solo uno se percató del grave problema en el que se encontraban Kagura y su madre. Las cuencas de los ojos de Katsura por poco y explotan al ver a la distancia a Toru y las demás observando en silencio y con los ojos vacíos como todos reían y charlaban amenamente alrededor del cuerpo moribundo de Gintoki y eso, desde la perspectiva de Elma y las demás, les hizo creer que estaban celebrando el haber humillado y casi matado a Gintoki mientras se burlaban alrededor de este. Pero ¿cuánto tiempo estaban ahí paradas? Katsura no lo entendía, tratándose de Lukoa y las demás, ellas no dejarían que tocasen ni un pelo a Gintoki sea quien sea, entonces, eso significaba que habían llegado recién solo para ver cómo golpeaban salvajemente a Gintoki en el último instante. Todos apártense de ahí. Rápidamente Katsura volteó hacia el que los advirtió, se trataba de Takasugi, al parecer estaba al tanto del peligro que representaban aquellas mujeres o al menos sabía de lo que era capaz la más menor del grupo. Dicha advertencia nadie la entendió. ¿Había otro peligro? Sin demora alguna, el enorme pingüino Elizabeth se encargó de cargar a Katsura y a los que pudiese alejándolos del cuerpo moribundo de Gintoki mientras la tripulación del Kieitai ayudaba en la evacuación de los que podían, incluso Hijikata se encargó de apartar a los que pudo de ahí al recordar a los monstruos que conformaban el Yorosuya. Para cuando los pusieron a salvo los reclamos por parte de estos, en especial los de Kagura y Shinpachi, no se hicieron faltar pues reclamaron de que debían atender a Gintoki antes de que algo malo pasase, pero fue callada por una cachetada en la mejilla por parte de Hijikata, que la miraba tan frío como nunca antes pensó en su vida. Claro que Umibouzu y Kouka no iban a permitir que golpeasen a su hija delante de ellos, pero Kondo se interpuso entre su camino mirándolos de la misma manera parándolos en seco. No tienes ningún derecho a reclamar el querer estar al lado de ese tonto, tú más que nadie sabes que no lo mereces, aunque no sea quien para hablar, el solo ver tu actitud me repugna. Las palabras habían sido frías pero ciertas. Pronto todos voltearon hacia donde se encontraba Gintoki, siendo rodeado por las dragonas que solo podían ver cómo la sangre cubría el cuerpo. La única cuerda de las integrantes era Lukoa, que por primera vez en su vida tenía abierto de par en par los ojos, que siempre llevaba cerrados mirando con horror cómo habían maltratado a Gintoki de esa manera tan brutal. Las lágrimas inundaron sus ojos y sin más, se desparramaron sobre todo su bello rostro, mirando con impotencia cómo la vida de Gintoki se apagaba frente a ella. Ahora lo entendía todo, no fue su negligencia la que le impidió despedirse de Shouta en el pasado. Ella sabía que el pequeño mago moriría en cuestión de días, pero nunca se presentó, no quería verlo morir postrado en una cama donde ni siquiera se acordaría de ella. Sin embargo, ahora le tocaba pagar la cuenta al tener que ver morir a Gintoki. Pese a todos sus esfuerzos, su magia no podía cerrar las heridas de Gintoki, era como si el cuerpo del peli plateado se lo negase a pesar de lo herido que estaba. No hubo un momento en su vida donde no se sintiese más frustrada que ahora. Se suponía que ella había sido una ex diosa, teniendo un poder casi ilimitado, pero nada de eso servía ahora, ni con todos sus conocimientos sobre medicina podía hacer que el estado de Gintoki mejorase. Inútilmente trató de poner la cabeza de este en su regazo, pero con solo tocar gentilmente el rostro de Gintoki fue suficiente estímulo para que una gran cantidad de sangre saliese de la boca de este mientras manchaba el rostro desesperado de Lukoa, que poco a poco miraba como su mano estaba teñida por la sangre de un ser querido. Elma y Toru solo miraban en shock con sus ojos carentes de vida como el gran agujero en el pecho de Gintoki mostraba su corazón. Este ya no latía más, no pudiendo sentir otra cosa que no sea desesperación. Por primera vez desde hace mucho tiempo ambas tenían miedo de dejar escuchar los latidos de su ser amado sin que pudieran hacer nada.
Con un poco de esperanzas miraron a Rukoa esperando que la mayor las confortara de alguna manera al curar a Gintoki, pero solo pudieron toparse con la imagen de una pobre mujer destrozada llorando amargamente sobre el rostro de su amado, suplicando en silencio que todo se solucionase. Kana no podía ni siquiera romper en llanto por lo que sus ojos le mostraban, tan solo era una niña y a pesar de ello le había tocado ver cómo las entrañas colgaban del estómago de su figura paterna. Su condición de dragón ni siquiera la había preparado para afrontar aquella imagen tan cruel que de seguro se quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. Ya había perdido a Kobayashi, no quería perder también a Gintoki, no de esa manera. Ni siquiera Kazuya, quien montaba en el lomo de Sadaharu, podía creer lo que veía. Habían asesinado a Gintoki, se maldecía internamente de haberlo dejado solo contra todos ellos, pero en esos momentos sabía que si alguien podría ayudar al samurái eran esas extrañas mujeres. Mientras tanto la lluvia había aumentado a tal punto en que había cubierto todo Edo como si fuese un diluvio. Las dragonas habían caído presa del pánico que ni se dieron cuenta que habían sido rodeadas con más de 1 millar de hombres y amantos armados hasta los dientes, apuntándoles contra todo tipo de armas tecnológicas, y Hikata y los demás ni siquiera sabían de dónde habían salido tantos hombres y por qué apuntaban a la Yorosuya hasta que un ave mensajera se posó en el hombro de Kondo. Leyendo rápidamente, Hikata mordió con fuerza su cigarrillo ante tal orden del shogun. Con solo verlo a los ojos Kagura sintió como su corazón se detendría en cualquier momento. Quieren matar al jefe, ¿verdad? Esta vez fue Sougo quien ya se había anticipado a esas órdenes. Shinpachi estuvo por cerrarle la boca, de no ser porque pronto vieron como todos esos amantos se disponían a dar caza a la Yorosuya completa, pero las simples palabras de Takasugi los detuvieron en ese preciso momento. Estamos perdidos, fueron las palabras del samurái tuerto, que empezó a reírse descontroladamente mirando cómo aquellas bestias despertarían en menos de un segundo. No podía estar más agradecido de poder ver ese espléndido poder nuevamente. Todos sudaron frío por la sombría expresión de Takasugi, sabían que era un demente, pero perder la cabeza en un momento como ese. No, el único que lo entendía era Katsura, quien miraba el suelo con impotencia, sabiendo de antemano lo aterrador que podrían llegar a ser la Yorosuya si uno de sus integrantes llegase a ser lastimado. Sorpresivamente varios amantos de descomunal tamaño se abalanzaron sobre sus presas riendo de oreja a oreja al solo tener que matar a esas mocosas. Puede que algunos de ellos sintiera pavor al escuchar que el trabajo consistía en matar a Shiroyasa, pero nadie les dijo que ya estaría muerto para esos momentos. Sin embargo, olvidaron mencionarles solo una cosa: lo que sucedió a continuación dejó pasmado a todo mundo. Aquellos extraterrestres de descomunal tamaño habían explotado en pedazos con solo tocar a sus objetivos, que ni se molestaron en voltear para ver el grotesco espectáculo que causaban sin siquiera darse cuenta. La preocupación de Umibouzu junto a los demás desapareció con ese acto. ¿Quién diablos eran esas mocosas? ¿De verdad eran humanas? Sin más tuvieron que salir de su sorpresa por ver cómo dos de esas mujeres se paraban mientras una de ellas agarraba un tridente en sus manos. Son solo dos mujeres, a por ellas. Pese a haber visto el asesinato de sus compañeros, la mayoría de amantos creyó que fue Shiroyasa quien lo hizo. Nunca tuvieron en cuenta a las mujeres, pero ese fue su mayor error. Pronto la cabeza de un centenar de soldados salieron rodando por los suelos mientras de sus cuellos salpicaba aquel líquido de carmesí que no tardó en regarse por todo el suelo. El culpable había sido Elma, quien con solo agitar su tridente pudo decapitar sin mayores problemas a una buena parte de todos los soldados. Algunos que otros retrocedieron por lo que veían frente a ellos. Vámonos de aquí. Pronto varios amantos empezaron a retirarse de ahí, pero torpemente tropezaron en el suelo solo para darse cuenta con horror como sus piernas habían sido arrancadas sin que pudieran hacer nada. Antes de que siquiera pudiesen gritar de dolor, los cuerpos de estos reventaron por doquier mientras en el centro yacía Toru, teniendo en su mano la extremidad de alguno de los cadáveres. No se queden ahí, disparen los tanques, todo el armamento de ser necesario. Sin tener que escuchar la orden, todos los cañones del ejército empezaron a disparar al cielo munición explosiva en dirección de esas dos
Desde el otro lado, Kagura intentó meterse en la confrontación, pero fue detenida por su padre, quien sin más la jaló del brazo para salir de ahí junto a todos, caso contrario quedarían envueltos en el fuego cruzado. Los amantos reían asegurando ya la victoria, ni siquiera el búnker de seguridad más fuerte de la Tierra quedaría intacto después de todo ese bombardeo. Aquellas bombas eran mayormente usadas para limpiar zonas en cuarentena, pero si con esos mataban a esos monstruos dispararían hasta la última granada. La felicidad les duró poco, pues vieron asombrados como aquella rubia con cola de lagarto levantaba su mano en dirección al cielo, donde sin más apretó su mano generando un gran círculo mágico que cubrió todo el cielo, que terminó por tragarse toda la munición disparadas en su contra. Lentamente el círculo se hizo más pequeño hasta posarse en la mano de Toru, generando una luz brillante que vendría a ser la pólvora reventando acumulada en un solo punto. Nadie daba crédito a lo que veía, todo su poder de ataque había sido reducido a una pequeña luz en la mano de esas mocosas. Desconcentrados de lo que pasaba en la realidad, no vieron venir cómo aquellas dos mujeres se lanzaron en picada desde el cielo en medio de todos ellos, dando comienzo al espectáculo de la masacre del que tanto tiempo habían estado ausente. Facciones distintas en la batalla, fuertes como una muralla, manteniendo a los enemigos a raya mientras su poder estalla cual furia desintegrando a los canallas. Esas dos eran el equipo más fuerte, que arrasaban con todo como el puro fuego, que hasta los generales que se creían valientes no duraron ni un poco en el campo de juego. Ninguno tenía los huevos para darle la cara, solo lloraban como niñitas esperando su turno en la larga lista de esas dos, que no parecían distinguir entre jóvenes, adultos, mujeres e incluso ancianos. Lo único claro era matar a los bastardos que hicieron sufrir a Gintoki, y sin duda se asegurarían de matarlos muy lentamente. A pesar de los incontables números de los amantos junto a su poder militar, Katsura sabía que era cuestión de tiempo antes de que los alcanzasen. Ustedes dos salgan de aquí, intentaremos ganar tiempo. Kagura estaba por reclamar más el agarre en su brazo por parte de su madre, le quitó las palabras de la boca al jalarla de aquel lugar, dejando a todos como última barrera entre las dragonas y ellas. Mientras todos guardaban silencio, vieron como una explosión a lo lejos los alertó. Aquí vienen. Con esas últimas palabras, dos peligrosas bestias cayeron del cielo frente a todos, moviéndolos suelo por completo. Era imposible describir la expresión en el rostro de cada una de ellas, pues el cabello de ambas les tapaba los ojos, siendo sus iris lo único que se notaba. No habiendo otra opción que cooperar entre ellos, Takasugi tanto como Kamui arremetieron contra ambas mujeres, que sin inmutarse recibieron el ataque en sus cuerpos, dejando pasmados a ambos. Ni la espada ni el paraguas de ambos lograron siquiera rasguñar la vestimenta de Toru y Elma. Ignorando a sus atacantes, ambas dragonas se abalanzaron sobre el cuello de Kagura con intención de darle muerte, pero para eso tendrían que eliminar a todos los que se interpusiesen en su camino. Como si sus instintos más bajos predominasen sobre ellas, los movimientos de Toru eran más parecidos a los de una bestia que los de Elma, que aunque hubiese perdido la cordura mantenía la naturaleza de su técnica de ataque con el tridente. No importaba que incluso los amantos se sumasen al ataque combinado con aquellas cucarachas, eso no cambiaba nada para Toru o para Elma, que sin muchos esfuerzos tajadeaban y decapitaban a diestra y siniestra a todo tonto en su camino, pero ellas tendrían solo una excepción, que esos cobardes que atacaron en grupo a Gintoki no morirían tan fácilmente, no a menos que ellas se los permitiesen. Sin demora alguna, Katsura dio una estocada directo a los ojos de Elma, que a pesar de ser un ataque sucio, sabía que si no lo daba todo en ese combate, no sería capaz de siquiera hacerle un rasguño a esas dos, mas tuvo que volver a la dura realidad, donde su espada fue hecha pedazos por los mandíbula de Elma, que con solo sus dientes había detenido el ataque de Katsura, quien ahora estaba a merced de ella. Agáchate. Escuchando esas palabras, Katsura hizo caso solo para ver cómo Sakamoto desenfundaba su arma contra el cuerpo de Elma, que recibió de lleno las balas, que no tardaron en desintegrarse con solo tocar el cuerpo de esta. Incrédulamente Sakamoto no podía creer que su mejor munición no pudiera perforar la piel de esa chica. Tuvo que pagarlo caro al sentir como su brazo era destrozado con solo sentir el agarre de Toru por su espalda, que sin mucho esfuerzo lo azotó contra Mutsu, que venía en su rescate, mas solo recibió a su jefe mirando como el brazo de este colgaba de los huesos, al tener los músculos desgarrados como si filosas cuchillas hubiesen perforado su carne. Maldito monstruo, arremetiendo con todo hacia Toru, pudo encajarle su puño en el rostro de la rubia solo para sentir cómo golpeaba un muro de acero impenetrable.
Sal de aquí. Tarde a la advertencia de Katsura, Toru había atravesado con su brazo el vientre de Mutsu, dejándola desconcertada por ver cómo un brazo yacía en su interior, mientras Elma solo había tocado a Katsura en el pecho, destrozándole las costillas con ese simple toque. La rubia se disponía a reventar a su víctima desde adentro, de no ser por la intervención de Hijikata, que le mandó una estocada en el cuello que terminó por quebrar su espada con solo tocar la piel de esta. No puede ser. Anonadado por ver cómo su ataque había sido inútil, estuvo a punto de perder la cabeza a manos de Elma, de no ser por Kondo, quien se interpuso recibiendo todo el daño en ambos brazos que utilizó para cubrirse, siendo lanzado contra un gran muro para quedar incrustado como muñeco. No te distraigas ahora, Hijikata. Sakamoto le había arrojado una katana nueva, mientras a espaldas de este saltaron Umibouzu y Kamui, golpeando con sus paraguas en las cabezas de estas, que ni se inmutaron ante los intrusos, pues ambas armas de estos se destrozaron por completo. Apártate, Kamui. El mencionado no pudo hacer caso a su padre, debido a que el tridente de Elma se encajó en su estómago atravesándolo como papel, logrando que este vomitase sangre. Ahora viejo, sujetando fuertemente el arma de Elma para que ésta no lo utilizase, Umibouzu no pudo hacer otra cosa que agarrar la oportunidad que su hijo le brindó, viendo como Hijikata se disponía a atacar a Toru. Con una nueva prótesis en sus brazos, Umibouzu desató una cadena de golpes en Elma, pero, mientras más golpeaba más se daba cuenta como sus golpes eran inútiles. La expresión de la dragona no había cambiado en lo más mínimo, no daba señales de querer bloquear sus golpes. Lo mismo iba para Toru, que ni se molestaba en esquivar las estocadas de Hijikata, que veía como el filo de su katana no era suficiente para atravesar la piel de Toru. Hartas de los intentos de estos, Elma los detuvo sin siquiera mover un dedo. Después de todo estaban en su elemento de la dragona, que sin mucho esfuerzo los hizo estamparse contra el suelo al aumentar la densidad del cuerpo de sus víctimas, pues los seres vivos estaban conformados en su mayoría por agua, y los yatos y humanos no eran la excepción. Estando a merced de la dragona, Umibouzu estuvo a punto de tener un agujero en la cabeza, de no ser por la interrupción de su esposa, que lo había sacado de la trayectoria del puño de Toru. Debemos retirarnos por ahora. Con ello en mente, Kouka trató de sacar a su marido de ahí, mas sus ojos se abrieron con horror al solo ver a una de esas mujeres mirándola. Fue demasiado tarde cuando sintió la respiración de Elma en su cuello a punto de partirla por la mitad. El único sonido espantoso que se escuchó fue el desmembrar de la carne por el tridente de Elma. Es muy fuerte. Con esas palabras, Kamui cayó al suelo con medio cuerpo abierto desde las entrañas, habiendo perdido un brazo. Al proteger a su madre de una posible muerte, tanto Umibouzu como Kouka tenían el cuerpo seco. Al ver cómo su hijo literalmente había sido partido por la mitad, los labios de Kouka temblaban como escalofríos al sentir como la sangre de Kamui le cubría el rostro, mas Elma no sabía que había despertado la furia de otra. Alguno se abalanzó al lado de Shinpachi contra Elma, acertando todo tipo de golpes sin parar. Pese a que era una buena combinación de ataque, el cuerpo de Elma no lo sentía en lo más mínimo. Ahora Kagura, dándole la señal a su amiga, Shinpachi lanzó una granada cegadora tratando de cubrir a la peli naranja que con gran fuerza caía del cielo, encajando su puño en el rostro de su enemiga, generando una gran cortina de polvo que se levantó debido al impacto del Hayato. Kagura estaba tan confiada en su golpe que creyó haber acabado con ella, pero su sonrisa lentamente fue desapareciendo al ver cómo su puño en el rostro de Elma estaba destrozado. Imposible. La sorpresa le duró poco, ya que al costado de esta pudo sentir como una mano se posaba en su hombro, rompiéndoselo en pedazos, provocando que ésta diese un profundo grito de dolor, y aunque intentase disminuir el dolor, sus quejidos no paraban de salir de su boca. Y es que para Toru y Elma, el solo oírla gritar de esa manera era música para los oídos de ambas. Querían escuchar más de esa melodiosa armonía. ¿Qué también gritaría si le arrancasen un brazo o un ojo? A punto de averiguarlo, ambas fueron atacadas desde la espalda. Al ser Okita junto a su hijo los culpables del acto. Dejen a mi mamá. Con furia en sus palabras, Kazuya atacó con todo en dirección a Toru, quien harta de los gritos del infante se disponía a dormirlo permanentemente. Ahora, con la señal mandada, Sougo tomó en sus brazos a su hijo para salir de ahí junto con los demás, mas las dragonas no dejarían escapar tan fácilmente a Kagura, de no ser por el gran rayo de energía nuclear que las golpeó sin previo aviso, mandándolas contra varios edificios del alrededor que terminaron por enterrarlas entre los grandes escombros caídos, mientras a la distancia
del gran cañón que había disparado, salía Tsukuyo respirando agitadamente al haber tenido que ir a robar una de esas naves de improviso para lograr hacerle algún daño a esas dos. Carguen el siguiente ataque. Escuchando la orden de la rubia, los amantos hicieron caso. Pronto todo el cielo de Edo fue invadido por innumerables naves de guerra con un gran barco en el medio, demostrando ser la nave guía por su descomunal tamaño, que dejaba muy pequeños incluso a la forma dragón de Toru. Lo más sorprendente era ver cómo aquella descomunal nave del centro cargaba un gran rayo macizo de energía junto a las demás naves, que le brindaban más poder generando una desmesurada bola amarilla. Mientras la bola de energía atómica crecía más y más, en los paneles de energía se encontraba Otare mirando lo que sucedía mediante un monitor. Como su plan había funcionado, convencer al Shogun de formar una alianza temporal con los Amanto fue fácil con solo mencionar a la princesa Soyou y a Kagura. Y es que aquella inconmensurable nave era lo último en tecnología de guerra fabricadas especialmente para la destrucción de planetas enteros, pero a esa distancia el disparo solo arrasaría con lo que se encontrase en su camino, siguiendo así hasta salir fuera del planeta no sin antes haber pulverizado a las dragonas. Fuego, dicha la orden, el enorme rayo fue disparado con una tremenda potencia, arrasando con todo en su camino, mientras los demás veían con asombro cómo toda esa energía de la nave golpearía a Elma y a Toru, que aún se encontraban dentro de los enormes bloques de escombros de los rascacielos, y Hikata y los demás solo apretaron los dientes preparándose para el impacto. Ni siquiera ellas podrán con eso, fue el pensamiento de Hikata cerrando los ojos en el proceso. Sin embargo, lo único que sucedió fue el gran sismo que se provocó por todo el terreno, destrozando el terreno de por medio, mientras Otae miraba con pánico desde la nave como el gigantesco rayo capaz de destruir un planeta entero había sido detenido en seco. No solo ella, todos los amantos sobrevivientes restantes junto al grupo de Kagura miraban incrédulamente como el ataque combinado de todas las naves no avanzaba más allá de aquel punto, pero lo que les destrozó su concepto de la lógica fue el ver cómo la responsable de todo eso era aquella mujer que hasta ahora se había mantenido al margen de toda la discusión, Lukoa. Con esas simples palabras Hikata se llevó la atención completa de todos, que le exigían una respuesta para resolver sus dudas. ¿Quién es ella? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué clase de monstruos son? Fueron las preguntas de Kouka mientras sujetaba por el cuello de la camisa a Hikata, que ni se inmutó por el comportamiento de la mujer mayor. Tampoco lo sé, pero de lo que sí estoy seguro, es que esa mujer es la más fuerte de toda la Yorosuya. En efecto, pese a toda la energía disparada, la dragona mayor había frenado el avance de toda esa energía con las manos desnudas, ejerciendo un poco de esfuerzo debido a la potencia con la que había sido disparado. Miserables gusanos, increíblemente, toda la energía del cañón iba siendo absorbida por las palmas de la mano de Lukoa, mientras todos miraban con la boca abierta como aquella mujer devoraba la energía por la boca, desapareciendo poco a poco el descomunal rayo, haciéndolo más que una simple línea de luz que salía de entre los dientes de esta, que solo se limitó a limpiarse los labios con su mano, mientras abría sus ojos en dirección de todas las naves en el cielo. Les dejo el resto a ustedes. Sorpresivamente, de la espalda de Lukoa emergieron dos gigantescas criaturas que rugieron en todo el cielo asustando por completo a todo el público presente. ¿Acaso se trataba de un sueño? ¿Una broma? No, frente al público de espectadores dos inmensos dragones de color verde esmeralda y azul marino hicieron acto de presencia desconcertando tanto a amantos como humanos, como si no fuese poco el terror en los corazones de estos al ver a esas criaturas, la esperanza los abandonó por completo al fijarse como ambos dragones, de entre sus mandíbulas generaban una inmensa bola de energía color morada que a cada segundo iba creciendo cada vez más y más, ya habiendo sobrepasado por mucho al poder de ataque con la que les dispararon. A la distancia, Kagura miraba como todos habían perdido la esperanza. Era comprensible, después de todo no habían tenido idea de lo que se enfrentaban ni de lo que provocarían al haber atacado a Gintoki a muerte. Debía admitir que incluso él se sentía como un insecto frente a esas jóvenes, el gran Umibouzu siendo reducido a más que solo un insecto de clase baja, realmente era patético, pero por lo menos, su último deber como padre de una familia era poner a salvo a su familia sacándola de ahí, o así hubiese querido si no fuera porque de entre todos ellos un cuerpo aterrizó del cielo cual misil, teniendo su vista no solo en Kagura. A diferencia de Toru y Elma, ella no tendría compasión al matar solo a esa pequeña mocosa, se encargó
encargaría personalmente de aplastar a cada uno de ellos como es debido, y qué mejor forma que desintegrarlos con la misma energía en la que todos ellos depositaron sus esperanzas de vencerlas. Cayendo de rodillas, Hijikata veía cómo Lukoa planeaba calcinarlos hasta los huesos con aquella energía que desprendía de sus manos. No planeas dejar ni nuestros restos, La mirada de Hijikata se encontró con aquellos orbes inexpresivos de la matriarca de las Yorosuya que parecía no reconocerlo. Pidan disculpas a Jin-chan en el otro mundo. Con esas últimas palabras las tres dragonas se disponían a atacar sin cuartel, mas no pudieron debido a la intromisión de un sujeto que cayó de los rascacielos de Edo a tal velocidad que junto a su fuerza fue capaz de golpear la mandíbula del enorme reptil verde, logrando de milagro que ambos dragones pierdan el equilibrio y la puntería al disparar hacia el cielo la monstruosa carga de energía de sus mandíbulas que fue desapareciendo de poco a poco entre las nubes hasta explotar muy cerca de la atmósfera, cegando a casi medio continente por toda la luz emitida. Incluso Lukoa tuvo que detenerse por momentos por la interrupción de aquel sujeto, momentos en los que Umibouzu aprovechó junto a los demás para salir del rango de visión de Lukoa, que como si se tratase de milagro, no los persiguió, solo se mantuvo estática mirando en dirección de donde Toru y Elma se recomponían del suelo queriendo aplastar a la cucaracha que se había entrometido en su venganza. Pronto toda la ira en los ojos de estas desapareció al maltrecho, herido y vivo de Gintoki que reposaba sobre Sadaharu. Ambas dragonas no creían que se trataba de la misma persona, habían sentido como el corazón de Gintoki había dejado de latir frente a ellas, pero el olor, el sudor, aquella cabellera plateada, el ver cómo Kana no se separaba ni por un momento del pecho de Gintoki les apartó toda duda de la mente. Tras un gran círculo mágico ambas regresaron a la normalidad todavía atónitas por ver cómo Gintoki pese a su estado se las arreglaba para caminar hacia ellas con Kana encima mientras se ayudaba de Sadaharu para caminar. Estaban tan alegres de verlo con vida que en lugar de que éste las recibiese con un abrazo, lo único que sintieron fue un coscorrón en la cabeza de ambas seguido de un buen sermón por parte de esta mientras las regañaba por lo imprudentes que llegaron a ser al disparar ese ataque en conjunto contra todo Edo. De veras que ustedes no tienen remedio, un poco más y no la contábamos. ¿Tienen idea del lío y las facturas de las que las salve? Mejor dicho, de las que yo me salve. Siempre que ustedes hacen algo soy yo el que sale pagando. Pese a su estado, Gintoki parecía actuar como siempre, y fue ese mismo comportamiento el que provocó que ambas se lanzasen sobre él abrazándolo para sentir que se trataba del verdadero Jin-chan, y no una copia, sin fijarse en cómo le sacaban todo el relleno a este que pedía a súplicas un poco de aire. Mas fue salvado gracias a que Lukoa, que parecía caminar lentamente hacia ellos, saltó en el último momento haciendo que todas quedasen sobre el permanentado que con sus heridas se le hizo imposible apartarlas, pero sus jaloneos por apartarlas cesaron cuando sintió como su pecho era empapado por todas las dragonas. De Kana quizás lo entendiese por su condición de niña, pero las demás lloraban igual que la pequeña de Kana. Quizás por esa vez podría dejárselas pasar. Si siguen así, el próximo en llorar seré yo. Secándose las lágrimas, Lukoa apartó a las otras para poner su mejilla contra el pecho de Gintoki, queriendo escuchar el resonar del corazón de este, obteniendo una satisfactoria respuesta. Lukoa, no frente a Kana por favor. Cargándolo como princesa. Gintoki tuvo un tic en su ojo al ver cómo Lukoa lo cargaba en sus brazos mientras se subía encima de Sadaharu, en lo que Gintoki sostenía a Kana para no soltarla. Eso es trampa, Lukoa. Se supone que la esposa debe hacer eso, subiéndose para pelear sobre quien cargaría de regreso a casa a Gintoki. Toru no pudo evitar botar una última lágrima mientras sonreía al ver cómo todos reían como si nada de nada hubiese pasado. Y pensar que pude haber perdido todo esto. Mirando hacia abajo, no pudo evitar sentir nostalgia. Sin querer queriendo había formado una familia, lazos que no rompería por nada existente. Estaba tan absorta que no se había dado cuenta que alguien le había dado un pequeño empujón desde su espalda. Lo único que Toru logró alcanzar a ver fue unos mechones rosados desconocidos para cualquiera, pero no para ella. Intentando alcanzar aquella figura, sus ojos se toparon con el resplandor del sol entre las grises nubes después de la lluvia, lo que le impidió ver por completo a esa persona, más solo la mitad de su rostro que denotaba una pequeña sonrisa. Para cuando la visión de Toru volvió, no había nadie ahí, solo ella, Kobayashi-san.
Sin darse cuenta sus ojos se inundaron de lágrimas al recordar aquella cálida sensación que solo su vieja amiga le podía otorgar. Instintivamente agachó la cabeza como saludo mientras trataba de sonreír aún con sus ojos llorosos, siendo observada por las demás que la miraban extrañas por cómo actuaba. A excepción de Gintoki, quien mantenía la calma al ver cómo esa extraña mujer de cabellera rosa con lentes y de pecho plano lo miraba a la distancia con satisfacción al saber que podía confiar en él. Para cuando parpadeó, la extraña figura de esa mujer desapareció. Quizás me golpearon muy fuerte. De un gran salto, Toru se acomodó en el lomo de Sadaru mientras el gran perro corría en dirección del único lugar en calma para descansar, la Yorosuya. Ignorando olímpicamente los desastres, claro. ¿Crees que nos harán problemas por todo esto? Fue la pregunta de Lukoa, que miraba cómo los edificios se desmoronaban de a poco. Al menos le darán buen uso a nuestros impuestos, fue el comentario de Gintoki, quien detuvo a Lukoa para no restablecer el daño hecho. Al menos el shogun debía pagar la cuenta después de todo el lío que les causaron. Por otro lado, Gintoki se había olvidado de Shinpachi y los demás, que eran rescatados por los supervivientes del Shinsengumi encargados del grupo médico. Casi todos fueron llevados a máquinas regeneradoras de última generación donde el líquido verde los envolvía por completo para sanar sus heridas. Los únicos estables eran Kagura, sus padres y su hijo, aunque claro que Umibouzu estaba peor. Se negó a separarse de su familia por temor a que esas bestias regresasen a por ellos. Mientras tanto, Kagura lloraba en los brazos de su madre tratando de asimilar todo lo que había pasado. Su día más importante en la vida había sido arruinado, y no por culpa de Gintoki, sino por ella misma. Fue ella la que enterró su futuro con sus propias manos al apartar a Gintoki de su vida. Caso contrario, aún estaría al lado de él durmiendo en la Yorosuya esperando el desayuno junto a Sadaru, para rematar. Su único hijo venía hacia ella con algo en las manos. Se trataba de la foto por la cual Gintoki había iniciado todo el problema. En la fotografía se veía como Okita se divertía de lo grande junto a unas prostitutas, y a juzgar por la foto, había sucedido ese mismo día. Presa de la sorpresa, Kagura dejó caer la foto mientras sus padres veían lo mismo que su hija. La sorpresa en ambos yatos no se podía describir. Umibouzu, más encabronado que nunca, estaba por ir a partirle la boca a ese desgraciado que estaba engañando a su hija, más el agarre de su esposa se lo impidió con solo negar con la cabeza al señalar hacia su pequeña, que no paraba de llorar abrazando a su hijo, que parecía ser su único consuelo en esos momentos. Kazuya no era un tonto, pese a su corta edad sabía comprender las situaciones que incluso los adultos les costaba, y aunque era rebelde y se oponía pese a saberlo, en esta ocasión era distinto. Jamás había visto a su madre tan rota como ahora, y toda la culpa la había tenido el bastardo de su padre. No hizo falta que le preguntase a sus abuelos o tías para descubrir la verdad de todo eso. Con la ayuda de una anciana que vivía en Kabuki, fue que pudo enterarse de todo. Al parecer la vieja anciana era la casera donde antes su madre se quedaba en la tierra en su juventud junto a su tío Shinpachi. Cabe decir que la sorpresa al enterarse que su madre y el señor samurái eran muy unidos por poco y lo dejaba en un trance del que no saldría. Jamás hubiese imaginado que aquel señor de cabellera permanente estuviese alguna vez enamorado de su madre, y que de no ser por Sougo, quizás, solo quizás, su madre se hubiese casado con Gintoki al corresponderle de la misma manera. Entonces hubiese tenido a un padre a su lado, hubiese tenido a Gintoki como su padre. Ahora lo entendía todo. El porqué. Sentía celos de Kana cuando se aferraba a Gintoki como su padre. Él, como todas esas mujeres, sonreían al lado de ese hombre. Lo que pudo haber tenido de no ser por ese desgraciado, arrancarle el brazo no sería suficiente, y de eso se encargaría Umibouzu en persona. Ya era de noche y todas las dragonas estaban junto a Gintoki en la Yorosuya, mimándolo más de lo que se pudo imaginar, mientras Sadaru dormía plácidamente en el armario. A decir verdad, después de lo sucedido en la tarde, todas se mostraron más posesivamente con Gintoki al no dejarlo ir a ningún lugar solo, y eso incluía el baño. Gintoki agradecía que se preocupasen por él y de que lo demostrasen abiertamente, al contrario de Otose y los demás, que no lo demostraba para nada, pero eso no significaba que Hirocho y ella no se preocupasen por él. Alrededor de las 10 todos yacían en la sala mirando la televisión, el dorama que todos compartían cada noche. Sí, parecía que todo volvía a la normalidad hasta que el sonido en la puerta los interrumpió. Alguien había tocado el timbre. «Te toca». Todas se desplomaron sobre el mueble, dejando a Gintoki como el único para que abriese la puerta.
Si no me rompo las piernas ustedes son capaces de mandarme a trabajar. Realmente aún no estaba al 100%, pese a que la regeneración de Utsuro era efectiva, tardaría unos días para reponerse y poder tomar algún trabajo. Mientras tanto, podía agradecer la tranquilidad que tenía, lo único que le pesaba era la muerte de Nobume. Antes de que Toru y Elma cargasen aquel ataque devastador logró rescatar los restos de Nobume llevándosela a algún lugar seguro. Sabía que el decirles a ellas de seguro solo crearía más rencores entre ellos y los demás, en especial Lukoa. Ella era capaz de destruir toda la ciudad si llegase a enterarse que Nobume estaba muerta. Pese a no saber cómo debía decírselo, solo tendría que hallar el momento adecuado. Ya se había quedado bastante seco al llorar por Nobume enterrándola lejos de ahí junto a lo que quedaba de la antigua escuela donde creció. Pese a no ser un lugar bonito, sabía que por lo menos Nobume estaría en paz en aquel lugar donde alguna vez enseñó Yoshida Shoujo. Después de todo ambos habían sido sus estudiantes. Tratando de no pensar más en eso, se golpeó las mejillas para una sonrisa fingida. No quería preocupar más de lo que ya estaban Lukoa y las demás. Sabía el cariño que la dragona mayor le tenía a Nobume y que ella más que nadie merecía saber la verdad. Ajeno a sus pensamientos, cuando abría la puerta no pudo evitar sentir como 5 largas lanzas se clavaban en su pecho y estómago. ¿En qué momento lo habían atacado con esas armas? No, fijándose bien eso que lo atravesaba no eran lanzas oscuro. Algo parecido a materia oscura lo había atravesado en múltiples lugares de su cuerpo y el culpable estaba frente a él, un pequeño viejo cubierto por una capa color oscuro con una enorme barba y cabello canoso que lo miraba como si no fuese más que basura. No puedo moverme, pese a ya estar acostumbrados a ser atravesado en el cuerpo con todo tipo de arma. Esas extrañas cosas le habían inmovilizado los nervios de cada extremidad. ¿Quién rayos era ese tipo? Como sea, si no hacía algo de seguro lo mataría en el siguiente movimiento. Humano, espero sepas a lo que vengo. Esperando que el sujeto en su delante se arrodillase por el dolor en el cuerpo, no espero que ese simple humano se mantuviese en pie dirigiéndole una mirada de igual a igual pese a cómo se encontraba. Esos ojos son desagradables. Apuntándole con sus dedos hacia la cabeza de Gintoki, se dispuso a darle muerte si no fuera porque detrás suyo un tridente estuvo a punto de perforarlo pero que fue detenido por los dedos del anciano que ni siquiera se había molestado en voltear hacia atrás para ver cómo Elma forcejeaba inútilmente. Te faltan siglos de entrenamiento si realmente quieres atacarme por sorpresa. Dicho eso, el pequeño hombre partió en dos el gran tridente de su atacante mientras calmadamente cerraba los ojos. ¿Y qué tal alguien que ataque de frente? En menos de un pestañeo, el puño de Lukoa había sido frenado por el anciano quien solo se limitó a mirarla directamente al contrario de Elma. Sorprendente, incluso alguien como tú se rebajó hasta este punto, pero bueno, ¿qué más puedo esperar de una ex diosa? Concentrando una gran cantidad de magia en la palma de su mano, apenas pudo venir el ataque encima de él que si bien no le acertó sí pudo alejarlo un poco para atrás dejando el cuerpo de Gintoki que caía al suelo pesadamente. ¿Cuántas veces debemos repetir el mismo capítulo, Toru? La mencionada solo tenía apretados los dientes mostrándose por primera vez nerviosa ante Gintoki quien con solo ver el gesto en el rostro de todas supuso que aquel anciano no era un simple conocido. Pronto sintió como Kana saltó a su rescate cubriéndolo por si las cosas se saliesen sin control. Jin-chan, ¿estás bien? Mirando de reojo, Elma vio como Gintoki detenía como podía la sangre de sus heridas. No te preocupes por mí, no queriendo dar más problemas, las heridas anteriores de este empezaron a cobrarle factura después de todo el esfuerzo que hizo ese día obligándolo a toser sangre sin control. Al parecer una de esas lanzas le había dañado seriamente un pulmón. Las demás al ver el estado crítico de su jefe se les olvidó casi con quién estaban tratando. Ni Elma, Toru o Kana sabía por qué ese sujeto se encontraba ahí a excepción de Lukoa. Sabía que toda esa concentración de energía mágica por parte de Toru y Elma debió llamar la atención del emperador de la muerte, el padre de Toru. ¿Se puede saber qué hace por estos lugares su majestad? Podría parecer más que un simple anciano a primera vista pero, tanto Lukoa como las demás sabían de lo que era capaz el líder de la facción del caos. Eso es más que obvio, vine para llevarme a mi hija, regresaré a Toru a su hogar, impregnando el ambiente de un aire pesado. Se notaba a leguas que era un hombre de pocas palabras, pues sus ojos estaban centrados solo en la rubia menor que apretaba sus dientes al ver a su padre delante de ella.
No, no me iré, soy feliz en este lugar. Sin poder continuar, Toru pudo sentir como el aura asesina de su padre se incrementó a niveles críticos, provocando que incluso las nubes y los vientos se volviesen locos con solo la presencia del líder de la facción del caos, demostrando que no se andaba con juegos. A pesar de haberlo experimentado en carne propia, sigues aferrándote a los humanos. Después de todo el dolor que pasaste, sigo sin comprender el porqué de tus caprichos, Toru. La mencionada solo bajó la mirada y guardó silencio. Sabía perfectamente la indirecta que su padre le había mandado. Sabes perfectamente que la historia se volverá a repetir, como la de la otra humana. La vida de ese humano se terminará en pocos años y luego ¿qué? ¿Encerrarte en una cueva para aislarte del mundo? ¿Sufrir por años sin razón alguna? ¿Abandonar tus deberes y la causa de tu familia? ¿Buscar acabar con tu vida? Ya me demostraste que no eres capaz de confrontar la realidad. No hay razón para que te deje nuevamente con los humanos. Si debo llevarte a la fuerza, que así sea. Acercándose con pasos lentos, nadie esperó que Gintoki se pusiese enfrente de Toru y las demás, encarando al padre de esta a la misma altura donde cruzaron miradas. Lukoa y las demás estaban por actuar pensando en lo peor, pero quizás tengas razón, llevarte a Toru tal vez sea la opción adecuada. Todos abrieron de par en par sus ojos por lo que estaban escuchando. No haría nada para impedir que se marchase. El padre de Toru solo buzó queriendo seguir su camino al ver que el humano no interferiría, aunque el brazo de Gintoki se levantó lo suficiente como para prohibirle su caminar. Sin embargo, pronto volverá a escaparse al igual que las raíces de tu cabello. Así que sin importar lo que digas, yo fui quien la encontró primero llorando. Por lo tanto yo heredé el título de ser su niñera y eso incluye a las demás, como si se tratase de una ventisca fría y sincera. El viento golpeó el rostro de todas al ver que aquel bueno para nada de su jefe encaraba al líder de la facción oscura por ellas, mas el resultado fue inevitable. Desaparece. Con esas palabras el padre de Toru solo agitó su brazo en contra del humano en su delante, destrozando consigo la casa entera a sus espaldas, generando una gran cortina de humo en toda la zona. Al finalizar solo se veía como el ataque del dragón más viejo había sido detenido por el bokuto de madera de Gintoki, quien tuvo que utilizar ambos brazos que quedaron completamente destrozados por el impacto, y pese a ello seguía resistiendo la presión con la cual su cuerpo era aplastado. Vaya, parece que te sobreestime. Después de todo no parece ser que seas un simple humano, pero al final solo sigues siendo un mortal. Levantando su otro brazo, este se disponía a acabar con el humano, más tuvo que retratarse al detener el golpe de su hija, que por más fuerza que empleaba, su padre no parecía estar tomándoselo en serio. Ya te lo había dicho, que vendrías conmigo con o sin tu consentimiento. Incrustándole un golpe en el vientre de esta, Toru sintió como todo el aire dejaba sus pulmones mientras caía de rodillas tocándose la parte afectada. Su padre iba en serio. Ese golpe fue el mejor ejemplo de ese pensamiento. No la toques. Atacando por su punto ciego, el ataque de Elma fue detenido de la misma manera. Incluso los de la facción de la armonía, que se supone deberían ser los primeros en respetar el acuerdo de las facciones, rompen su palabra por un estúpido capricho. Intentando zafarse del agarre del viejo, Elma intentó lanzar un hechizo a esa distancia sin importarle las consecuencias. Inútil. Con esas palabras los círculos de magia de Elma desaparecieron para luego recibir un tremendo golpe en la espalda que la mandó a estrellarse contra el suelo violentamente. Solo faltas tú. Girando rápidamente, el líder de la facción oscura veía como Lukoa seguía en su sitio apretando los dientes con tanta fuerza que incluso sus caninos se romperían en cualquier instante. Parece ser que alguien aún recuerda su posición. Ustedes, la facción neutra, tienen prohibido meterse en asuntos ajenos tanto de los demás mundos como los problemas de las otras facciones, y para alguien que ya ha sido expulsada de su trono, se nota que conoces tu posición en estos momentos. Caminando a un lado de esta, Lukoa solo pudo pararse quieta sabiendo de antemano las consecuencias si interfería en este asunto. Solo resta arrancar el problema de raíz. Mirando fijamente hacia Gintoki, el anciano Dr. Dragón solo debía chasquear los dedos y con ello daría muerte de una vez por todas al humano enfrente. Sin embargo, un gran rayo eléctrico golpeó su espalda, pero a pesar de la potencia, no fue suficiente ni siquiera para lograr que el veterano lo desviase o esquivase.
Kana, abriendo los ojos con miedo. Tarde fue la reacción de Lukoa al ver cómo la pequeña estaba ya a centímetros de ser golpeada por el dragón mayor, que sin importarle la edad de la pequeña, pensaba contestar con la misma fuerza. No muestres tus dientes si no estás preparada para ser mordida, mocosa. Con el impacto del trueno en todo el cielo, en esa milésima de segundo justo antes de que el dragón conectase su golpe en el rostro de la pequeña, a sus espaldas se encontraba un hombre convertido en demonio, cubierto de extraños tatuajes morados, enfundando su espada, mirándolo con el carmesí de sus ojos hacia su enemigo, agitando su espada a tal velocidad que terminó con el tronar de las aves de la zona. Nadie tocaba a su pequeña en su presencia, ni siquiera el mismo diablo. Al final solo se observaba como Kana miraba con miedo en sus ojos sin brillo, como el bokuto de madera de Gintoki había sido destrozada por el simple dedo del anciano, mientras los pedazos de madera giraban en cámara lenta en el aire. Se acabó, muere ya. Disponiéndose a darle el golpe de gracia, el dragón ignoró algo muy importante, que aunque quebrase la espada de los samurái, jamás podría quebrar sus almas. Antes de que pudiese rematar a Gintoki, el dragón más viejo sintió como era agarrado por detrás por aquella mujer de cabellos cortos pertenecientes a la facción de la armonía, con un rostro casi tan macabro como el suyo. Ni se te ocurra ponerle un dedo a mi esposo. Inerte por esas palabras, el anciano se fijó que aquella chiquilla había aumentado su fuerza de golpe, y aunque pudiese librarse de ella, lo tuvo retenido el suficiente tiempo, donde rápidamente en el aire, Gintoki agarró uno de los trozos de su bokuto para luego querer incrustárselo en el ojo del dragón, que tan pronto se dio cuenta, pudo deshacerse del agarre de violentamente mientras esquivaba el ataque suicida del humano, para posteriormente poner la palma de su mano sobre el pecho de Gintoki, donde aparecieron varios círculos mágicos aterrorizando a las presentes por lo que estaba por suceder. Sin que pudiese hacer nada, un gran rayo de energía terminó por atravesar el estómago de Gintoki sin que éste pudiese hacer nada, terminando con un hueco en su cuerpo. Pese a ello no cayó al suelo, tan solo se sentía como iba perdiendo el conocimiento, como muestra de respeto por haber llegado tan lejos pese a ser un simple humano. Directo y seguro, el dragón mayor le incrustó un golpe suave pero poderoso que terminó por destrozar la caja torácica de Gintoki al pulverizarle todas las costillas con ese simple ataque que terminó por lanzarlo contra los escombros de la Yorosuya, alertando a las demás por lo sucedido. Sería una lástima asesinarte en estos momentos, yo Damocles, le pondré fin a tu vida con mis propias manos. Conjurando otro círculo mágico en contra de un agonizante samurái, Gintoki solo veía con los ojos borrosos como su fin se acercaba. Jamás lo habían golpeado como hasta ahora, ni siquiera cuando se enfrentó a todos sus conocidos en solitario sentía el dolor que ahora su cuerpo experimentaba. Los dragones de verdad que estaban a un sentido muy superior en cuanto a los humanos, hasta que Toru se interpuso entre él y su padre. Por más que intentaba escuchar las palabras de la rubia, se le hizo imposible, pues ya había perdido la conciencia. Lo último que alcanzó a ver fue como aquel viejo envolvía a Toru en materia oscura mientras ésta lo miraba por última vez antes de que cayese por completo en la oscuridad de la inconsciencia. Fin del capítulo.